Hola a todos, soy Víctor Costa, empresario y vicepresidente de la Comisión de Economistas de Empresa del Colegio de Economistas de Cataluña. Ante todo, agradecer al decano y al equipo del Colegio de Economistas de Cataluña su confianza a la hora de presentar y dinamizar esta nueva edición del ciclo de conversaciones del decano. Junto al decano Carlos Puigdetravi, hoy contamos con un ponente de lujo, como es Mario Ruiz Tagle Larraín, consejero delegado de Iberdrola España. Mario Ruiz Tagle nació, como nos contaba antes, en 1975 en Santiago de Chile y lleva vinculado al sector energético desde 1996. Casado y padre de 4 hijos, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y máster en Administración de Empresas y Finanzas. Ruiz Tagle comenzó su carrera en el grupo Iberdrola en el año 2000 como gerente general de la Sociedad Iberoamericana de Energía Ibener S.A. En 2002 fue nombrado director de Relaciones Institucionales de Iberdrola Energía do Brasil hasta 2004, cuando se convirtió en el director de negocio Brasil-Chile de la Dirección Latinoamericana de Iberdrola. Ha sido además director de la empresa de servicios sanitarios de los Lagos ESAL y presidente del Consejo entre 2006 y 2008 en Chile. En 2010 fue nombrado Country Manager de Iberdrola Brasil S.A., cargo que ocupó hasta su nombramiento como consejero delegado de Neoenergía en 2017. Aclarar que Neoenergía es filial del grupo Iberdrola y así uno de los grandes vectores de crecimiento en los últimos años. En 2019 lideró el proceso de apertura de capital de la filial brasileña del grupo y en la actualidad sigue vinculado a ella como miembro de su consejo de administración. Desde 2022, Mario Ruiz Tagle es también consejero delegado de Iberdrola España. Actualmente, para añadir todavía más cosas a esta extensa y amplia trayectoria, es también miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España, de la Comisión Ejecutiva del Real Instituto del Cano y de la Junta Directiva de AELEC, que es la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, entre otras instituciones. Además, en julio de 2024, Ruiz Tagle fue nombrado presidente de la Fundación del Consejo España-Brasil. Creo que no me he dejado nada, pero por si acaso, hechas las Preocupante que sea presentaciones. tan largo, porque es que han pasado los años. No en vano, pero han pasado. Hechas las presentaciones, solo cabe añadir que en el Colegio de Economistas tenemos por costumbre formular un pequeño test, un breve test con 4 o 5 preguntas rápidas para calentar un poco motores de cara a esta conversación. Empiezo con la primera, que es un lugar donde desconectar o un lugar al cual volver. Bueno, cuando empecé, en las primeras funciones esas que tenía, desconectar era facilísimo, porque había muchos lugares donde uno podía desconectar. Hoy día la verdad es que desconectar es prácticamente imposible, no solo por la facilidad de comunicación, sino que además por las responsabilidades. Pero si me permitís un lujo, por decirlo de alguna forma, es un rincón en el sur de Chile que se llama Rupanco, en la zona de los lagos, en donde hay de todo, volcanes, naturaleza, lagos, pesca. A mí me gusta mucho la fotografía y es como el lugar donde he armado un lugar para desconectar. Ya no desconecto, pero sintiendo trabajo de pantalones cortos y bueno, un poco tipo lo que era la pandemia, digamos. Ese es como mi lugar para desconectar. Ahora, la fortuna de estar en España es que hay bastantes lugares parecidos. ¿Vale? Así que, Rupanco. ahora, falta lo de siempre, tiempo. ¿Vale? Luego, un libro que hayas leído recientemente o que estés leyendo en la actualidad. A ver, libros, lo que estoy leyendo, más que libros específicamente, lo que estoy buscando es entender muy bien el fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Vale? Realmente en el mundo de la empresa, cómo nos va a afectar, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde lo tenemos que llevar, cuál va a ser el ganador, el que tenga inteligencia artificial o el que lo sepa usar. ¿Vale? Y me voy inclinando más por lo segundo. Creo que realmente de los artículos que estoy leyendo y lo que voy buscando, encuentro que la inteligencia artificial, de la manera como se está desarrollando, generativa o en sus distintas fases a través de inteligencia artificial de agente, lo que estamos viendo es que realmente los que sepamos usar la inteligencia artificial en procesos críticos, ¿vale? Somos los que realmente vamos a poder obtener valor de ello. Habrá funciones que evidentemente afectarán a la mano de obra humana, digamos, pero nos vamos a ir adecuando a un molde de trabajo entre algo híbrido entre humanos e inteligencia artificial. Pasaremos mucho más de ser creativos a ser revisores, ¿vale? Lo cual nos obligará a tener que estudiar probablemente más, porque le estaremos revisando a alguien
que tendrá más niveles de información que nosotros. Y eso, más que libros, es un tema, digamos, que creo que en este momento es absolutamente necesario. Pasamos de inteligencia artificial a la gastronomía. ¿Algún plato favorito? Todos. Me gusta comer, reconozco. Soy hijo de madre, tenía una empresa de catering, nos criamos entre ollas, platos y servicio de cocina, así que no solo me gusta comer, sino que me gusta hacerlo. De la gastronomía pasamos al cine. ¿Una película que recuerdes que te haya marcado? No me busquéis en el cine. Creo que la única serie que llegué más lejos fue La Casa de Papel. ¿Vale? Algunas de la Fórmula 1, otras de ciclismo, algo de deporte, pero en general muy poco adicto al cine. Mi mujer, adicta total. Pero vamos juntos, ella ve, yo duermo y a veces hasta le discuto. Pues si a este no mataron, no, si no lo han matado, tú ahí tranquilo. Y ¿Vale? luego la última, la quinta, que es un economista de referencia. Mucho, porque cuando uno viene de Latinoamérica, en donde tenemos tantos fenómenos, pues me parece una gran oportunidad de destacar a un chileno como Ricardo Caballero, un economista, profesor del MIT, un estudioso de la macroeconomía, de los fenómenos críticos, creo que tuvo un papel destacadísimo en las crisis del 2000 y del 2008, que fueron crisis macro importantes. En América Latina vivimos sosteniendo el déficit, controlando la inflación, aplicando políticas monetarias de shock, con lo cual, pues, creo que hay economistas muy bien ejercitados, por decirlo de alguna forma. De Brasil también me gustaría destacar los padres del plano real. Creo que fue la gran herramienta que le permitió a Brasil estar en las condiciones de hoy día. Percio Arida, Arminio Fraga, expresidentes todos del Banco Central. Son economistas que en la práctica, Pablo Guedes, el último, que en el fondo les ha tocado siempre coger economías muy sobrecalentadas o muy deprimidas y ponerlas en actividad, con lo cual son gente que tiene mucha especialidad en shock de crecimiento. Y bueno, y como chileno no puedo no mencionar a nadie de la Escuela de Chicago, Milton Friedman, yo creo que nos pasamos, yo crecí con estos caballeros, digamos, más allá de que uno siga sus doctrinas, pero bueno, son los economistas que yo creo que destacados, digamos, por lo menos para mí. Muchas gracias. Doy la palabra al decano del Colegio de Economistas de Cataluña, Carlos Puig de Traví. Gracias. Muy bien, has calentado muy bien, Mario. Y una de las de los. Yo me esperaba una de fútbol. Bueno, ¿de qué equipo eres? Yo, De español. yo visto de blanco, soy más del Real Madrid, debo No me pegues reconocerlo. nada. No te voy a pegar nada, pero te voy a dar un poquito de tranquilidad. Eh, Tiene una sola explicación. Tú podrás comprender que en Chile de fútbol se sabía poquísimo y se jugaba a lo local. Cuando vino Iván Zamorano a jugar al Real Madrid, pues condicionó a la hora en que se jugaba el fútbol en Chile. O sea, se programaba el fútbol chileno sin tocarse con el partido del Real Madrid de esa época. Fue una figura que marcó una época. Pero tengo un hijo culé Esto, bueno. y muy fanático. Muy bien, ¿eh? Un día le pregunté, Llegará lejos. Un día le pregunté, le ha ido bien, le ha ido bien. Un día le pregunté por qué, de dónde tú, a ver, porque claro, vino Claudio Bravo, vino Alexis Sánchez, estuvo Vidal. No, papá, me dice, si no tiene nada que ver con eso. Fue porque cuando jugábamos PlayStation con Benjamín, que es el mayor, él elegía al Real Madrid, porque está el Real Madrid, y él tenía que elegir que le peleara al Real Madrid. Y ganaba. Y ganaba. Y ganaba. Exactamente. Así que bueno. Bueno, no te tendremos en cuenta lo del Real Madrid, ¿eh? Y bueno, uno de los objetivos que decía, además de, tú lo has dicho muy bien antes, cuando has escrito el libro de honor, que vas a compartir conocimiento con nosotros, que tienes mucho. Pero vengo a preguntar también. Bien hecho tu pregunta. Y otra cosa es que te sepamos responder, Vale. ¿no? Pero bueno, el objetivo también es conocer a la persona. Y yo creo que todos los que estamos aquí ya empiezan a conocer la versatilidad, la elocuencia que tienes y la amabilidad y sobre todo la cercanía, lo que hemos estado hablando antes arriba. La verdad es que es un placer compartir contigo esta entrevista. Si te parece, vamos a ir a lo nuestro, Cuando porque quiera. venimos a hablar de energía.
¿eh? Y entonces empezaremos de algunos aspectos más generales y luego iremos descendiendo. Y lo importante, a mí me gusta hacer preguntas cortas porque así te da Vale, vale. tú de responder lo que quieras. ¿Eh? Y si la quieres responder lo que te pregunto y si no, no, y te vas por el otro lado, y además la enfocas mejor porque sabes más, hay un hecho que es claro, sabes más de energía tú que yo, ¿eh? Con lo cual tengo una inferioridad increíble al Lo hablar comprobaremos contigo. ahora. Bueno, no, no te preocupes, no te preocupes. Y entonces vamos a empezar por un tema que la verdad que es importante, que es geopolítica, seguridad energética. Todos estamos viviendo lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y esto lo que nos demuestra y nos recuerda que la economía mundial pues sigue dependiendo de rutas energéticas que son vulnerables. Es decir, en España no nos afecta mucho porque por el estrecho no pasa mucho combustible y mucho tema que venga para aquí, pero está afectando en unos países increíblemente, ¿no? ¿Qué escenario, debido a esto, ¿no? De que hay rutas vulnerables, qué escenario creéis de Iberdrola que se nos presenta a medio y largo plazo? Bueno, a ver, yo creo que hablamos del estrecho de Hormuz, pero no sé si se acuerdan que un poco antes del estrecho de Hormuz un barco se atravesó en el canal de Suez y también nos montó una de logística de tamaño. Entonces, las rutas comerciales han sido siempre en la historia, o a través de la historia, han sido siempre un punto crítico. Eh, Mm, Ahora estamos en un tema de rutas comerciales, pero también tenemos un tema de la invasión de Rusia en Ucrania en el año 22. Yo creo que en los últimos 5 años hemos tenido lecciones importantes de geopolítica y estrategia que de alguna manera lo que nos han ido señalando es cómo el orden mundial está cambiando, ¿no? Esos acuerdos o grandes acuerdos expresos o tácitos que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial a través de una organización mundial como la ONU o tratados en Europa de que yo no conquisto más territorio y las personas, los civiles, los vamos a proteger y cosas de ese tipo, pues nos vamos encontrando con que van teniendo menos peso. En definitiva, la fuerza le va ganando un poco a los acuerdos, al diálogo. ¿Qué vemos nosotros desde Iberdrola? Y te agradezco que la pregunta sea en el medio y en el largo, porque el corto ya se nos ha pasado. Nosotros teníamos escenarios de corto, de medio y de largo. Y el corto era que esto iba a ser muy rápido, una intervención estilo lo que fue en Venezuela, pero desgraciadamente se ha ido alargando. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque desgraciadamente se nos ha anunciado de alguna forma que estamos muy próximos a llegar a un acuerdo, pero no sé si esos han sido 23, 35, 38, 42 o muchas veces y realmente cuándo va a ocurrir. Lo importante es saber que no va a ser la última. Eso es lo que tenemos que asumir. No va a ser la última, no va a ser la última de una ruta comercial, ni probablemente sea la última en términos de territorio. No tengo ningún fundamento para decirlo, pero desgraciadamente la tendencia, que se explica solo por un efecto de tendencia, nos está mostrando que el nivel de conflictividad está aumentando. ¿Qué significa eso? Pues que hemos pasado de un mundo que hemos globalizado a la fuerza, intentando ser más productivos, ser más eficientes, aprovechando mejor los factores de producción y desplazamos claramente lo que fue la producción de bienes y servicios, incluso hasta esenciales, a territorios fuera de nuestra soberanía. La primera señal de alerta de eso en los últimos 10 años fue la pandemia, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que no había mascarilla, no había guantes, no había jeringa, no había agujas, no teníamos elementos que en ese momento eran básicos y esenciales, pero es que tampoco no era que los tuviéramos, es que no éramos capaces de producirlo. Y ahí yo creo que se produjo un fenómeno que de alguna forma fue este fenómeno local. ¿Ah? Tenemos que seguir siendo globales porque nos hemos entregado al mundo globalizado, pero tengo que tener una reserva estratégica a nivel local. En el mundo de los combustibles o de la energía, yo creo que es importante que tengamos claro en dónde estamos situados. O sea, del 100% de la energía que se consume en España, el 20-22% es eléctrica. Y dentro de ese eléctrico hay un porcentaje que sigue siendo todavía asociado a combustibles fósiles, que es la producción con los ciclos combinados, Con el ciclo fundamentalmente combinado. en gas natural. El carbón se ha cerrado, ¿no? El carbón ya fue una tecnología que por los niveles de contaminación que tenía, esas centrales se cerraron y hoy día el respaldo del sistema térmico está fundamentalmente basado en la flexibilidad
y respaldo que tiene el gas natural. Y eso es lo que nos impacta, Aquí ¿vale? en España, pero Sí, en sí, China le están pegando, ¿no? También un poco carbón, ¿no? bueno, no, estoy hablando de España. Sí, Estoy hablando de claro que territorio. meten No, no, carbón. en China carbón y en muchos Mucha otros países del pasta. mundo, carbón a Carbón. destajo. Eso no hay ninguna duda. Pero lo que sí quiero de alguna manera transmitir es que todavía tenemos muchísimo fósil que nos impacta. ¿Cuál es la cuenta de Europa todos los años? Pues 440, 500 mil millones de euros es lo que nos gastamos en combustibles fósiles. España el año pasado fueron 53.000, pero es que el 22 en la crisis fueron 80.000. Y si esta crisis se nos va alargando, probablemente nos gastaremos 30.000 más de lo que tenemos previsto este año. Esa es la balanza comercial, ¿no? El déficit o superávit de la balanza está colocado ahí. Todos los primeros de enero nos levantamos debiendo 53.000 millones de euros o teniendo que producir 53.000 millones de euros para pagar la cuenta de los combustibles fósiles. ¿Es una discusión esto de energía eléctrica y combustibles fósiles? No. Yo creo que esta discusión ya pasó, esa discusión ya está clara. Las bondades de la electrificación creo que las hemos ido viendo al principio por la descarbonización, luego por la sostenibilidad, luego en Europa fundamentalmente por el criterio de seguridad y hoy día las políticas energéticas ya son políticas de seguridad nacional. O sea, hemos tenido eventos como el apagón del año pasado, en que nos mostró que la falta de energía eléctrica tiene una repercusión en nuestras vidas cotidianas brutales. Medios de pago, funcionamiento del sistema que se han digitalizado, con lo cual la energía eléctrica pasa a ser un elemento ya distinto desde el punto de vista de que es un mero bien transaccional. ¿Qué escenarios tenemos nosotros? Yo creo que en el medio y corto plazo lo que estamos viendo es una bastante resiliencia en el sector eléctrico español en los precios de la energía eléctrica, no así el de los combustibles fósiles, el petróleo Brent ha llegado a 120, 130 dólares, pero cuidado, ese es el precio de transacción del commodity. Pues sobre eso se pagan otros precios porque yo quiero que se vengan a mi continente, a Asia o a otro lado. En el gas no, el gas, el impacto ha sido algo menor. Eso se ha traducido en unos impactos de precio en torno a los 50 euros ahora y 61 euros para el próximo año. Con lo cual vemos bastante estabilidad. ¿Basado en qué? En que la matriz energética que hemos construido en España es menos dependiente de los combustibles fósiles. Y cada día los combustibles fósiles marcan menos precio, por decirlo de alguna forma. Con lo cual obtenemos precios medios más bajos. Pero tenemos que tener atención. ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo las reservas. El mundo se ha comido las reservas para absorber este shock y vendrá una nueva producción que no saldrá de ahí porque hay unas infraestructuras críticas que fueron dañadas. Con lo cual, otro punto de atención es la criticidad de las infraestructuras eléctricas de cara a la resiliencia del sistema. Esperemos que se arregle, ¿vale? Como todo cuerpo, cuando le falla un órgano, terminará reorganizándose, pero será a otros precios. Y sobre todo, con los impactos colaterales, los efectos macroeconómicos. Ya estamos viendo la inflación, cómo se empieza a dar señales, digamos, de precio. No solo es un tema de combustibles fósiles, no es solo un tema de petróleo. Todos sabemos que del petróleo se obtiene una serie de productos, los fertilizantes afectarán a los precios de los alimentos y en consecuencia eso afectará a la inflación y entramos en un desgraciado círculo inflacionario que, bueno, hay un dicho, no sé si lo conocéis, pero que la inflación es como la pasta de dientes. Es muy fácil sacarla, pero es complicadísimo meterla dentro del bote de nuevo, digamos, ¿vale? Sale muy rápido, pero luego es muy duro y muy difícil volver a echarla dentro del bote de la pasta. Entonces, eh, esos son los fenómenos que nos preocupan. Solución, electrificación. En lugar de discutir cuánto más, acelerar todo lo posible. ¿Por qué? Porque si la industria alimentaria va a tener impactos por la indexación a los combustibles fósiles, todos los procesos prácticamente de alimentos hoy día se pueden electrificar. Ahora, para eso hay que dar estabilidad. O sea, que un industrial que se quiera cambiar de combustibles fósiles a electricidad, pues le tenemos que dar estabilidad. Tiene que sentir que va a cambiarse de un precio que controla o semicontrola a otro precio que semicontrola. Si estamos amenazándole con impuestos, que le pongo impuestos, le saco impuestos, le pongo un capo o lo restringo, mire, me quedo en el gas, que yo aquí del gas saco lo que quiero, cuanto quiero y no tengo problemas de producción. O sea que un poco, solo para hacer un resumen,
tú piensas que la electrificación es un tema de seguridad nacional, tal como están las cosas. Yo lo pienso, lo creo, Y yo también, ¿eh? lo propongo, Pero aquí tienes que... y como aquí tenemos economistas, yo creo que es Esto importante que es, lo analicéis. esto O es sea, un primer... esto es un punto crítico. O sea, Bueno, si vamos a querer ser competitivos, porque al final, ¿cuál es nuestro destino? O sea, no perdamos por decir, siempre uno tiene que tener un rumbo, un norte. El norte de Europa es industrializarse y competir. ¿Contra quién va a competir? Contra las dos grandes potencias hoy día, Estados Unidos y Rusia, y China. Pues tenemos que elegir contra quién y con. O sea, tecnología en Estados Unidos, tecnología aplicada en China, masificación de la producción en China. Tenemos que elegir. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con el elemento más competitivo que tengamos. Si queremos competir dependiendo del gas americano, sí. tenemos que convencernos de una cosa. La molécula tiene un precio. Extraerla, convertirla en GNL, Sí. o sea, licuarla, Licuarla y luego... traerla, gasificarla y transportarla, nos va a costar siempre más caro que en Estados Unidos. Con lo cual, ese sueño que vivimos durante muchos años del gas barato en Alemania, proveniente por tubo de Rusia, se nos acabó. Algún día volverá, a lo mejor, no lo sé. Pero me imagino, a Chile le pasó en su momento, que estaba conectado a una interconexión gasista con Argentina, se suspendió el suministro y de repente nos encontramos sin gas y los precios de la energía eléctrica se dispararon. Y hubo que hacer corriendo una planta de regasificación. España eso ya lo tiene. Europa, de alguna manera, lo que ha hecho desde la crisis del 2022 hasta ahora es aumentar su capacidad de regasificación, ¿no? Pero lo lógico es que también sigamos manteniendo un equilibrio y desarrollamos energías renovables para que entre unas y otras se compensen. Muy bien. Ahora cambiaremos un poco y hablaremos un poco de la red eléctrica, tanto de transporte como de distribución. Parece que o el que no sabe de energía como yo, parece que todo siempre se hablaba de que el problema es la generación, pero también será un poco el transporte y la red, ¿no? ¿Cómo está esto? Y si tenemos suficiente red para atender la demanda y sobre todo a la demanda futura. ¿Y qué hemos de hacer en este sentido? A ver, tradicionalmente el problema fue la generación, Mm, ¿vale? Yo mm, diría que desde el momento en que se empieza a desarrollar los grandes emprendimientos, las grandes obras hidroeléctricas y luego los grandes proyectos no nucleares y tal, los tiempos de desarrollo eran muy largos por las condiciones en que se podía construir en esas épocas. Entonces siempre la parte compleja fue la generación, el transporte y la distribución tenían muchos más márgenes de maniobra y de alguna manera podían ser calificados hasta de más ágiles en ese punto. Pero eso ha cambiado rotundamente con la llegada de las energías renovables porque son inversiones de grandes volúmenes, dispersas en el territorio y que se pueden construir en paralelo, ¿no? Con lo cual, hacer 1000 megas de hidráulica es en un punto, con todas las dificultades, de un trabajo en una región concentrada. Hacer 1000 megas de fotovoltaica en España hacemos 8000, 9000 por año, ¿vale? Con lo cual se demuestra claramente que hoy día la generación ha dado un salto en velocidad de construcción enorme. Ya lo mostraron los ciclos combinados en su momento, ¿vale? Hicimos aquí 25 megas 25.000 megavatios de ciclos combinados que hoy día pues están repartidos por el territorio, con lo cual la generación deja de ser un problema, ¿vale? Cuando sale de un punto en el cual está condicionado por otras características, como el salto en la energía hidráulica, pues la generación deja de ser un problema. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que hemos avanzado muy rápido y muy fuerte en la generación, creyendo o apostando a que íbamos a tener un incremento importante en la demanda. Y se nos han juntado de alguna manera dos fenómenos. Uno, la eficiencia energética, ¿no? Que también lo hemos trabajado. Siempre se ha dicho que el kilovatio más eficiente es el que no se produce porque no se malgasta, ¿vale? Y eso ha generado una contracción de la demanda. Y hay otro elemento, por otra parte, que ha sido de alguna forma la restricción, pero no en la red propiamente tal, es en el acceso a la red. De alguna manera, por intentar buscar un ejemplo más gráfico, es como si hubiéramos tomado la decisión de cerrar los accesos a las carreteras para los vehículos. Nos compramos el coche, pero no podemos transitar por determinadas carreteras. Eso es el problema que tenemos hoy día. Tenemos coches esperando que abran las puertas de la carretera para poder conectarse. ¿Y cómo se abren estas puertas? Bueno, esas puertas se abren, en primer lugar, con un elemento muy simple, y es que se nos ha quedado enquistado
en la regulación un modelo, digamos, de compensación, por decirlo de alguna forma, de lo que fue el déficit de tarifa de los años finales de los 2000, 2010, que se resuelve por ahí por el 2012, 2013, y uno de los elementos con los cuales se combate ese déficit de tarifa es, miren, no invierta más en distribución, no crezca, no aumente el peaje, no me aumente el problema. Ya veré yo cómo financio el problema que tengo creado, pero no me lo siga aumentando. Y se pone un cap. Pues cuando yo pongo un cap y el país sigue creciendo, evidentemente que esa red tendría una capacidad ociosa, eso se fue alcanzando y hoy día lo que tenemos es unos volúmenes de demanda a la espera de acceder, no a esa red, a nueva red. ¿Vale? En esa red ya están conectados todos. Es verdad que también ha habido un cambio y cada día más profundo, producto de la electrificación y de la digitalización, que es la forma de consumir energía. Nosotros en el mundo residencial seguimos siendo todavía muy vinculados al ciclo de vida. Consumimos la energía desde la mañana hasta la noche y por la noche el residencial baja. Pero el industrial, estamos viendo que ha cambiado su perfil. El industrial tiene un perfil más todavía de lunes a viernes y de 24 horas, pero los sábados y domingos se vuelve a caer. El día que pongamos robots, los robots no tienen ningún problema en trabajar el sábado y domingo, no tienen ni noción del tiempo. Entonces, las industrias que se electrifiquen, que se digitalicen y que se roboticen, van a necesitar unas demandas mucho más firmes. Con lo cual, la exigencia a la red va a ser mayor. Con lo cual, quiere decir que vamos a tener, si fueran coches, buses o camiones, los vamos a tener transitando por las carreteras las 24 horas del día. Con lo cual, la señal más clara y más potente que tenemos en este momento es que necesitamos reforzar esa red. ¿Para qué? Para sacar energía desde la generación hacia el consumo. Y eso pasa por una red de transporte, que hoy día tiene dos segmentos, que son los 220.000 voltios y los 400.000, que están reservados a Redella. Exacto, a Red, bueno, Red Eléctrica es el operador, Sí. Redella es el dueño de las líneas de transporte. Y el resto de tensiones que están reservados al mundo de la distribución. Y ese es el mundo que tenemos que resolver, ¿no? En la distribución había muchas dudas si había capacidad para poder acceder a la red de distribución. Se resolvió en septiembre del año pasado con unos mapas de acceso en que se mostraron prácticamente en torno al 88 o 90%. Y ahora en marzo de este año, abril, creo recordar, se publicaron los de transporte. Y ahí tenemos la red de acceso copada al 75%. Entonces, ¿qué significa? Ah, queda un 25, sí, pero que está repartido por todo el territorio español. Si alguien quiere hoy día 10 megavatios, o 11 o 15 megavatios, pues es muy difícil encontrar un punto donde pueda acceder a él. Y en esto, desde AELEC, desde la Asociación de Empresas Eléctricas, se hizo un estudio para conocer qué demanda había de las cuatro principales compañías: Naturgy, EDP, Endesa y nosotros, Iberdrola. Y lo que nos ha dado en el año 24, ¿vale?, son peticiones de demanda en torno a unos 67.000 megavatios. En el año 2025, evidentemente que es menor porque ha habido un alto nivel de rechazo en el 24, del orden de 45.000. Tenemos 100.000 megavatios encima de la mesa que sabemos quiénes son, dónde están y para qué lo necesitan. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente sobre esto, como había una restricción de acceso, debe haber, sin lugar a duda, algunos niveles o de especulación propiamente tal o de demora en el desarrollo de los proyectos. Y ahí hay un punto que hay que revisar. Para poder entrar con una declaración de impacto ambiental, tengo que tener el acceso a la red, concedido. Y después resulta que la declaración de impacto ambiental no me sale y me quedo con un acceso a la red, ¿qué es lo que hago con él? Entonces, ahí tenemos que generar mecanismos de flexibilidad, hay que generar mecanismos de incentivo para acelerar la conexión a la red y mecanismos de desincentivo para estar conectado intentando especular. Pero el industrial que está instalado, que tiene su industria y que tiene una parte de componente de producción con electricidad y otra con algún combustible fósil y quiere cambiarse a electricidad y nos pide 30, 40 megavatios y no se lo podemos dar, Esto es un problema. ese es el problema. Cada vez que nosotros decimos no, no estamos diciendo a 40 megavatios que no. Estás diciendo una industria. Cada megavatio es 1.000.000 de euros, cada 1.000.000 de euros, de alguna forma de inversión, son, el propio PNIEC lo dice, por cada 1.000.000 de euros, 14 empleos. O sea, que vamos generando una masa
de un volumen de inversión importantísimo, de inversión que no se realiza, de trabajo que no se, de posiciones de trabajo, de empleos de buena calidad, probablemente que no se consiguen abastecer, y nos vamos de alguna manera generando una sensación de que vamos a controlar la velocidad del mundo. Y esa es la gran preocupación que tenemos hoy día. España hoy día es tremendamente atractivo para instalar industria, por varias cosas, por su condición geográfica, porque tiene territorio, porque tiene talento, porque tiene industria, la industria de cadena de valor que sirve para apoyar la industria que se venga a instalar. Y lo más importante es que tiene un precio de energía competitivo y que en esta crisis está demostrando que tiene mucha resiliencia. Si nos vamos a precios en otros países como Alemania, Italia o en países del norte de Europa, cuando aquí podemos tener precios de 30 a 40, pueden estar allá a 100, 130. Pues si alguien tiene que hacer una nueva planta que necesite instalar en Europa, probablemente va a mirar más hacia la península ibérica que hacia el norte de Europa. Esa posibilidad de reindustrializar Europa con industria que venga a España es la que no podemos perder. Y cuando le decimos que no, nos puede esperar un tiempo, nos puede esperar 2 años, nos puede esperar 5, pero no va a esperar más. Y sobre todo un elemento que es tremendamente importante, tendemos a pensar en la gran empresa española. La gran empresa española siempre se va a resolver la vida porque de alguna manera es global y si no es aquí, la industria automotriz si no crece en España va a crecer en México o va a crecer en Brasil, tiene espacios de movimiento. Y la pyme, esa empresa de 200, 300, 400, dejémoslo hasta 500 empleados. Esa empresa la estamos condenando. Si no le damos la posibilidad de ser competitivo con su vecino portugués, francés o de otro país europeo, pues lo estamos dejando fuera del mercado europeo. Y probablemente de eso tenga una parte importante de sus ingresos. Entonces, el tema de la red hoy día, así como veíamos que el tema de la electricidad es un tema de seguridad nacional, el tema de la red hoy día es absolutamente estratégico. Es estratégico Absolutamente estratégico. y por esto es otra de los titulares que necesitamos más red y por lo que Está trabajando, se está trabajando. también es un Cuando tema de presentamos, regulación. bueno, sí, porque existe la limitación, Porque ¿vale? existe Y la limitación es una regulación que en su momento fue muy efectiva Sí, para el fin que se quiso de alguna manera solucionar. y hay que ampliarla. Pero claro, es que se nos ha dado vuelta el mundo. Es que hemos pasado de que la electricidad era un elemento más a que hoy día lo que buscamos es que la electricidad sea el gran elemento que nos dé competitividad. Si no adaptamos las regulaciones con todos sus efectos, tanto de fiscalidad como en posibilidad de invertir en red para hacer transitar, porque hablamos mucho de la transición energética y uno de los problemas de la transición energética antes de la situación en Irán, en Europa se empezó a discutir que íbamos muy rápido y que estábamos destruyendo industria. Pues yo siempre fui a la idea de que lo que íbamos era eternamente lento, que nos iba a pillar el toro de nuevo y nos íbamos a encontrar de nuevo con el problema. Pues España ha seguido creciendo, se instalan en España del orden de 10, 11.000 megavatios de renovables por año, han pasado 4 años, son 30.000, 40.000 megavatios, pero cuando nos vamos a otros países es que han hecho muy poco y ahora están pagando las consecuencias. ¿Y cómo se paga eso? Lo paga la sociedad a través de impuestos, a través de contracción de la economía, a través de subidas de tasa de interés para controlar inflaciones. Competitividad de las empresas, porque una Y parte con importante es la energía. Totalmente. La Y energía en determinados, ser el 20 y pico por ciento y en del determinados puede segmentos impactar en mucho el. más. Sí, sí. Entonces, Y la tendencia es que siga creciendo. ¿Por qué? Porque si vamos a electrificar industria, la tendencia es que la electrificación siga creciendo. Entonces, tenemos que ser más ágiles en la regulación precisamente para promover. Hay que hacer apuestas potentes en regulación, en redes. Normalmente lo que se hace es usted hágame la inversión que necesite para el que ya se la pidió. Pero claro, si estuviéramos en el mundo de otra industria, por ejemplo, en el supermercado, yo no voy a poner un supermercado solo para los que me vienen a comprar hoy día. Yo quiero que aquí vengan el triple, 10 veces más de los que me vienen a comprar hoy día. Voy a hacer una inversión anticipada, voy a hacer una sala de ventas mucho mayor. Pues en la red eléctrica esa teoría no existe, es lo que se llama las inversiones anticipadas. De tal manera que cuando un industrial llegue, ¿tiene conexión? Por supuesto, lo estoy esperando, venga y conéctese. No, me la tiene que pedir, yo la tengo que poner en una planificación. Las planificaciones son cada 5 años. Eso es un elemento que tiene también un punto en que se puede ajustar, que son las modificaciones de acceso puntual. Pero tenemos que ser más ágiles.
¿Vale? Tenemos una planificación de transporte que la estamos haciendo ahora, y llevamos 1 año y medio en análisis, pero el tiempo va pasando. Y claro, empieza a ser al principio es ansiedad y después pasa a ser angustia. Porque claro, es que nos hemos convertido en los señores del no. No hay acceso. Y la industria nos lo está exigiendo, nos lo está pidiendo. La gente tiene que seguir creyendo en que la electricidad es un elemento posible. Pues yo creo que es otro de los temas que has tocado, que la industria necesita electrificación y necesitamos redes. Pero lo necesitamos por una cosa muy simple, porque hemos tenido tantos ejemplos tan palpables y en tan poco tiempo, que el que se quede pegado en el pasado va a tener una variabilidad de coste brutal. Bueno, Y ya la electricidad está mostrando que si yo me quedo, y además tengo con las energías renovables la posibilidad de firmar PPAs a largo plazo. ¿Qué están haciendo las grandes tecnológicas hoy día? Asegurándose energía para centros de proceso de datos que no van a construir mañana. A lo mejor los construyen en 10 años más, o en 5 o en 3. Dependerá de cuántos datos seamos capaces de producir. hay que ¿Ah? anticiparse Pero lo que bastante. tengo que anticiparme es mi materia prima. O sea, los centros de proceso de datos se miden en megavatios eléctricos, no en bits, en teravatios de información, sino que en megavatios, porque son pura electricidad. Ahora un tema que tampoco es, pero sí para que entendamos que es un tema que preocupa a la sociedad, que es el apagón, ¿no? Y no hablemos de las causas ni nada porque no tiene sentido, y más si hemos aprendido unas lecciones y ahora tanto pues la administración como los reguladores, como vosotros, de este tema tan importante que nos dimos cuenta que vas a dar la luz y no existe, que no puedes escuchar la radio. Hemos aprendido las lecciones y hemos cambiado para que esto no vuelva a pasar. Bueno, no aprender lecciones y no cambiar después de un shock de esa naturaleza, indudablemente que sería una irresponsabilidad. Claro que se han aprendido las lecciones y por supuesto que se están adoptando medidas. Es muy importante no demonizar a ninguna tecnología, ¿no? Esto no fue un problema de una tecnología, esto fue un problema de, de- de una, de un desequilibrio en la configuración del mix energético de ese día en particular y probablemente de ese momento en particular, pero no solo un problema del mix energético, también es un problema de la estructura de nuestra red. Tenemos una red muy grande, una red muy mallada, ¿vale? Porque tenemos 150 y tantos mil megavatios, 153 mil megavatios de potencia instalada, o sea, de generación disponible para abastecer un pic de demanda que no llega a 40.000. Entonces, tenemos carreteras de sobra. ¿Qué pasa en las carreteras? Que las carreteras no necesitan tensión. La noche no pasa un coche, no pasa nada. Pero en una línea eléctrica, para que cuando un señor de noche quiera tener energía eléctrica en su casa o una luz, pues tiene que estar en tensión. Y las líneas generan reacciones, ¿da?, eléctricas que producen alteraciones de la tensión. Entonces, con bajos consumos, ¿vale?, tenemos una alteración del sistema. Otra lección que aprendimos es que tenemos que mantener un equilibrio muy estable entre las energías síncronas y las energías asíncronas. ¿Qué son? Las que controlan la tensión y frecuencia, las síncronas, las de toda la vida, la nuclear, la hidráulica, el carbón, la térmica a gas, ¿vale?, ese tipo de tecnología, y las tecnologías renovables que están basadas en electrónica de potencia. ¿Qué significa esto? Generan en continua y hay que convertirlo en energía alterna. ¿Qué tienen esos inversores? Pues unas particularidades de cambiar su estado de conectado a desconectado rapidísimo. No funcionan en rampas, como sí funcionan las energías síncronas, funcionan en escalones, desgraciadamente, y cuando se desconecta, pues se desconecta uno, el otro, el siguiente y el siguiente. ¿Qué ocurrió ese día? Muchas pequeñas desconexiones repartidas por todo el territorio español, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que tenemos que tener un control de tensión mucho más dinámico. O sea, en la medida que queramos tener una mayor penetración de energía renovable en el mix de generación instantáneo, porque esto es instantáneo, esto va de milisegundos, en ese mix tengo que tener equilibradas las energías síncronas con las asíncronas, las tradicionales con las renovables. Primera lección. Segunda, tengo que incorporar elementos de medida que me den visibilidad sobre la red. ¿Por qué? Porque tiene unas variaciones, tiene unos cambios que no son como antiguamente. Empezaba a cambiar y cambiaba. Ahora cambia. Y cuando yo ya me di cuenta, ya cambió. Y cuando ya cambió, tengo un problema. Entonces, la observabilidad de la velocidad de la variación de la tensión y la velocidad de la variación de la frecuencia
la tengo que observar. ¿Por qué? Porque todo esto no lo ven los humanos. Esto lo ven sensores que están en los equipos y que si no los modernizo, pues están programados para ver una caída con una determinada pendiente. Si esa pendiente es vertical, que no está hecho para eso, no está hecho para ver esa reacción eléctrica. Entonces, tenemos que sensorizar más la red, tenemos que tener una mejor visibilidad, tenemos que reforzar los controles de tensión, y eso es lo que se está haciendo, y se ha hecho desde el día siguiente. O sea, desde el día siguiente empezamos una operación reforzada, que no fue reforzada con más renovables, fue reforzada con más energía síncrona, lo cual demuestra claramente la primera decisión del operador del sistema fue necesito más de esto que de esto otro. Eso es un dato, ¿vale? Entonces, las lecciones se están aprendiendo, la regulación que se está haciendo va en esa línea, pero lo más importante, en ningún caso, aquí hay que tener siempre el famoso dicho de no golpees al cartero. Si la noticia que venía en la carta era mala, el cartero no tiene ninguna culpa. Aquí las tecnologías renovables no tienen la No culpa. tienen la O sea, culpa, es sino el evidente. sistema y el control, ¿eh? Ahora un poco hablemos del mix futuro, ¿eh? Ya que estás aquí, aprovechamos. ¿Cómo ves tú el sistema energético español en el 2040, por ejemplo? Basado todo en energías renovables, hidrógeno, nucleares, como gas, ¿qué ves? A ver, ¿Qué ves mm, o qué ¿qué, debería qué ser? veo, qué debería ser y qué Ser. me gustaría? Pues por dejarlo en tres segmentos, Mm, digamos. ¿Qué veo? Que tenemos un mix hoy espectacular. O sea, no tiene ningún país de Europa el mix energético de tecnologías que tiene España. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener cuidado? Con los equilibrios de los tamaños de cada tecnología. O sea, tenemos hoy día 150.000 megavatios de potencia instalada y tenemos 50.000 de fotovoltaica, 40.000 en alta escala, por decirlo de alguna forma, y del orden de 10.000 en los tejados. mm, Bueno, tener un tercio de la potencia en una sola tecnología y esa tecnología me genera algunas condiciones en cuanto a control de tensión que me exigen más dinamismo, pues debería tener prudencia, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa eso? Que debería intentar equilibrar con tecnologías síncronas que pudieran ir equilibrando. ¿Cuál es la tecnología síncrona más accesible en este momento? Aparte de seguir nuclear. con la electrónica de potencia. La nuclear ya está, ya Mm, existe y está funcionando, pero da lo que da. O sea, la nuclear es un tipo de tecnología que no está hecha para controlar tensión. Tiene unos rangos muy preestablecidos de control de tensión, pero es que no le podemos pedir más. O sea, todas las máquinas se diseñan con unos límites. mm, ¿Vale? Las máquinas hidráulicas tienen un mínimo técnico y un máximo técnico. ¿Vale? Yo no puedo generar menos, si una máquina tiene 100 megavatios de potencia, no puedo generar menos de 45 ni más de 102. mm, Porque ese es su diseño. Pues lo puedo hacer, pero la voy a reventar, porque va a entrar en vibraciones y se va a desarmar todo. Pero entonces, dicho eso, la tecnología nuclear tiene que existir como una tecnología de base, sobre todo por lo que comentaba recién de las características de esta nueva demanda. mm, No son solo los centros de proceso de datos que van a necesitar energía a las 24 horas del día. Hay otro tipo de industria que también la va a necesitar y que vamos a tener que convivir entre buscar grados de flexibilidad y asumir que vamos a tener más demanda inflexible. Y para atender esa demanda inflexible, las centrales nucleares son espectaculares. De las 8.680 horas del año, pues funcionan 7.700. mm, Yo ya quisiera tener más de eso y dormir tranquilo, mm, como lo fue en el pasado, cuando había carbón, agua, ciclos combinados y mm, nucleares. No teníamos estos problemas. Los problemas han venido después de incorporar en la red y en distintas regiones de la red, y sobre todo en un documento que acaba de publicar recientemente el operador del sistema, donde dice, oiga, es que además me ha surgido otro problema, el sol en España no está igual en todo el territorio. En Andalucía, en Extremadura y en sí, Castilla-La Mancha hay más sol que en la sí, parte norte. mm, Y claro, toda esa energía la tengo que transportar por grandes líneas a centros de consumo como Madrid, Barcelona, incluso exportarla en la interconexión con Francia. Entonces, el diseño de la red nos va a ir demandando distintas tecnologías. No podemos perder el norte. Nuestra tendencia tiene que ser, si queremos tener seguridad, independencia y autonomía energética, en seguridad de suministro, ¿vale? Tengo que preocuparme de la calidad de la operación. En independencia energética,
tengo que tener cubiertas relativamente mis necesidades y en autonomía tengo que explotar las energías autóctonas. Nosotros no tenemos ni grandes reservas de petróleo ni de gas, con lo cual lo que me queda es explotar el agua, el viento y el sol. Y un elemento que me permite transportar esas energías en los momentos que no las pueda necesitar y tenga exceso, que son el almacenamiento. Y ahí tenemos el almacenamiento hidráulico de grandes volúmenes, que es muy importante porque estamos mal acostumbrándonos a tener agua. Llevamos 3 años con reservas importantes de agua. Es verdad que en Cataluña la situación ha sido algo distinta. Los últimos 2 años han sido más generosos, pero hace 3 años atrás fue muy Sí, complejo. estamos con- Fue como si se instalara una alta presión aquí, no cayó una gota de agua y por el resto de España medio que sobraba. Entonces, eso de alguna forma nos va a ir condicionando a la configuración que vayamos teniendo. Cuando tenemos mucha agua, evidentemente que nos da mucha seguridad porque tenemos recursos disponibles. En la medida que hagamos almacenamiento y podamos rotar esa agua y generar energía eléctrica con ella sin perderla, ¿vale? Y dejando, por supuesto, curso fluyente, que los ríos sigan funcionando, como son naturalmente, pues nos va a dar una garantía de estabilidad. De aquí a 40 años, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar mucha energía. ¿De cuáles? De todas. No deberíamos renunciar a ninguna. Ninguna. Me parece, y me preguntabas por la nuclear en particular, pues en las condiciones actuales renunciar a la nuclear tiene varios efectos. Una, en la seguridad del suministro por las características que aporta una central nuclear a la red, en cuanto a aportación de potencia de cortocircuito, de control de tensión en su área, de frecuencia, ¿vale? En la medida que no hagamos las interconexiones más interconexiones con Europa, nosotros tenemos que tener elementos que nos garanticen la frecuencia. Que nos proporciona frecuencia de muy buena calidad hoy día es Francia. Tiene 57 grupos nucleares funcionando a 50 vueltas por segundo. Fenomenal. No nos va a fallar la frecuencia mientras Francia exista. El día que se nos corte la línea, tenemos un problema. 2001, por aquí, cuando hubo el accidente del avión en la línea, se cayó Cataluña, Levante, Madrid, toda esa zona, pues se vio afectada por una baja de frecuencia. ¿Qué tenemos como otro elemento a tener presente? El día que saquemos las nucleares, que esa energía de base, en los horarios en que no me sobra energía renovable, o sea, madrugadas y toda la noche, atardeceres y madrugadas y toda la noche, lo dice el propio PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima, donde está la planificación. Esa energía la voy a conseguir con ciclos combinados. Voy a aumentar los precios, porque el gas no vale lo que valía cuando hicimos la planificación en el 2019. Y segundo, voy a aumentar las emisiones. Voy a retroceder 15 años en emisiones. O sea, todo este esfuerzo para aquí. Entonces, ¿qué vemos por lo demás? Es un fenómeno que se nos ha puesto a 4 empresas españolas de decir, oye, no, tenemos que darle la vuelta a la nuclear. Es que el mundo ha cambiado. Y se va a perder empleo de cualidad. Vamos a perder empleo Y se va a cualificado. en algunos territorios el impacto va a ser enorme económico. Acaba de hacer Deloitte, la consultora, que tiene Sí. un departamento que se llama Monitor Deloitte, acaba de hacer un análisis en Cataluña y lo valora en 280 millones de euros. Y España también, ¿eh? Pricewaterhouse hizo otro análisis y lo dice muy claro, la industria, algo así como un 37%, un 35% de incremento de precio de la energía y en el residencial un 27%. Cuando hablamos de 35% estamos hablando de 14 euros más Sí. por ser una tecnología que está funcionando. Además, aquí hay una condición particular. ¿Qué territorio tiene hoy día en tan pocos kilómetros concentrados 3 centrales nucleares? Si es que 3.000 megavatios de las 7.000 que hay en España están aquí en El Cataluña. impacto económico en la zona es importantísimo. Importantísimo. También Y se- sobre todo si sigue hoy día viendo de alguna manera la potencia industrial que hay en Cataluña, pues necesita tener seguridad de cara a si voy a contar o no voy a contar con energía en el futuro y qué grados de seguridad voy a tener con esa energía. Por lo tanto, decidir qué vamos a hacer con las nucleares no solo es un problema de decidir qué vamos a hacer con la tecnología, es decidir qué va a pasar en el futuro con la electricidad en España. Mira, en eso de anticiparse a tomar decisiones, un buen ejemplo acaba de ocurrir en Brasil. En Brasil hay un régimen de distribución en que es una concesión por 30 años. ¿Vale? A partir del año 22, 24, cuando las distribuidoras iban a la banca a pedir créditos para invertir en la red, decían, oiga, pero es que a usted le quedan 5 años de concesión y me está pidiendo un préstamo a 8 años. Yo se lo puedo prestar a 5. Y además tiene que ser caro porque el riesgo de que usted renueve, no sé qué. El gobierno lo entendió perfectamente bien, el regulador lo entendió muy bien, y lo que han hecho es anticipar la concesión. ¿Para qué?
para darle tranquilidad al inversor que quiere tener electricidad, al que va a instalar la red de distribución y a la cadena de valor que va a producir los bienes para que eso se materialice. Con las centrales nucleares deberíamos hacer algo parecido. Yo creo que hace unos 2 años que de Europa no sale un documento contra la energía nuclear. Será por algo. Europa se habrá dado cuenta de que hoy día tiene una energía que renunciar a ella No se es puede. absurdo. Francia va a hacer 10.000 megavatios adicionales. Reino Unido, ayer Suiza. Todos los días van saliendo nuevos anuncios. Estados Unidos está buscando si grandes, si small reactor. O sea, es un tema que está encima de la mesa. Pues Yo creo diálogo que y consenso. no te pregunto que la única solución es prolongar el cierre, ¿no? Como mínimo. A ver, Digo prolongar el cierre de las nucleares. bueno, Y esa, sobre todo en esa, Cataluña, porque no hay otra alternativa. esa es la herramienta inmediata que tenemos. Pero no podemos seguir viviendo con la espada de Damocles. Hagamos las cosas bien. Mira, van a funcionar 20 años más. Perfecto, van a Vale. funcionar 20 años más. Y luego vemos qué pasa. Y luego vemos qué pasa. Bueno, Pero ya sabemos que vamos a estar 20 años. Si yo estoy de 3 en 3 Mm. y resulta que si salen las nucleares me sube 35% el precio y esto tal, y en el gas eso no se produce, pues me quedo en el gas. ¿Para qué me voy a estar metiendo en una tecnología que va a tener una volatilidad de precio que le estoy induciendo Exacto. internamente? Entonces, seguridad. O sea, para dar seguridad, visión de largo plazo. Regulación, lo más estable posible. Predictibilidad para el inversor en redes o en las tecnologías de generación y para quien invierta en la industria. Eso es lo que nos va a dar competitividad. Esas son las condiciones de entorno, por decirlo de alguna forma. Aquí podemos tener el mejor talento, las mejores condiciones financieras, el precio más bajo de la energía, pero si estamos todo el día jugando con los factores, mira, que se entretengan ellos, yo aquí no me meto. Prefiero irme al país del lado, en donde, mira, es un poco más caro, pero aquí nadie me toca nada. ¿Vale? Claro. Has tocado el tema de los pequeños reactores modulares, que esto en otros países de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, están funcionando, ¿no? Bueno, ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Es una cosa que es futuro? funcionando no están. ¿Vale? Lo que hay son pequeños reactores nucleares que están hoy día evidente que en la industria naval, militar o incluso en alguna industria del transporte marítimo hay pequeños reactores nucleares, ¿vale? Pero de lo que estamos hablando aquí para electricidad, hay unos 3, 4, 5 por ahí que podrán estar en construcción. No es un fenómeno masivo. Lo que sí es masivo es hablar de, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque de repente hemos creído que a lo mejor en vez de hacer 1.000, hacer 300 es más fácil o es más barato. No, no es más barato, no es más fácil. Las licencias son exactamente iguales, las medidas de seguridad son exactamente iguales, con lo cual son más accesibles a un tipo de industria, por decirlo de alguna forma. O sea, un gran reactor nuclear hoy día no hay ninguna empresa privada en el mundo que lo pueda absorber. Yo no puedo. Es prácticamente las empresas estatales, ¿vale?, que tienen la garantía del Estado, pueden embarcarse en inversiones de este tipo. Pero en uno pequeño, a lo mejor sí. Y creo que esa es la apuesta. En los pequeños. Nosotros tenemos 7 grandes y funcionan perfecto y están perfectamente mantenidos. ¿Ves que puedan haber en España Sí, puede haber. unos años Es que- 10 es que cuando- pequeños reactores Es que modulares? decirte que no sería una osadía, ¿vale? Porque ya hemos dicho a tantas tecnologías que no van a prosperar y han terminado prosperando y tienen unas curvas de aprendizaje que al principio les cuesta mucho y de repente, ¡pumba!, se disparan. Un buen ejemplo son las baterías. No, baterías de 2 megas no va a haber nunca. Bueno, hoy día baterías de 2 megas son perfectamente accesibles. Baterías de kilovatios ya las venden en los supermercados. Las placas fotovoltaicas, cuando las vimos la primera vez, eran los programas de ciencia ficción. Pero después las vendían en Leroy Merlin, perdón la publicidad, pero o en cualquier ferretería. Entonces, hay tecnología que se masifica y que el ser humano pues la empieza a utilizar. En este caso, evidentemente que existe una posibilidad, no sé la velocidad de desarrollo. No creo que va a ser lo que se va a comer el mundo. De verdad. Un tema importante que creo que lo has tocado también, pero que es importante. Yo diría que paradójicamente estamos en una plena transición energética y a veces resulta más barato contaminar que electrificarse y sobre todo por los impuestos que recibe la electricidad.
Entonces, esto, ¿cómo lo ves? Y a mí me da el efecto que estamos perdiendo una oportunidad, que esto creo que es un vector de desarrollo, la electrificación, y que encima pues estamos poniendo impuestos que no ayudan, incluso en un país como el nuestro, que podríamos electrificar, pues a una competitividad, a un desarrollo futuro del país. Y entonces me parece un contrasentido y una paradoja, como te he dicho. ¿Tú cómo lo ves este tema? Lo veo con mucha preocupación ¿No? porque hemos ido haciendo las cosas muy bien, hemos ido invirtiendo en tecnologías que bajan el precio medio de la electricidad en España, pero cuando vemos el comportamiento de otros componentes, Mm, como por ejemplo la fiscalidad que afecta a la electricidad, pues ha tenido un rendimiento creciente, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que hemos capturado de eficiencia en la base de generación, pues se ha ido capturando por la vía de de los los- impuestos. ¿Qué pasa? Pues que la sociedad del bienestar tiene un costo. Y cuando esa sociedad del bienestar recurrentemente pasa por crisis, tiene Mm, mayores costos, con lo cual necesito recaudar rápidamente. Y la cuenta de la electricidad es un muy buen elemento de recaudación, ¿vale? Y por lo tanto, pues tengo la tendencia a que tengo 4, 5, 6 o 10 grandes, pues a esto voy a aplicarle el mm, producto a la electricidad o el impuesto a la electricidad. Sin lugar a duda que tenemos que avanzar y el resto de países de Europa están avanzando en esta línea. La propia Comisión Europea insistentemente en el último año no tiene, es verdad que no tiene competencia, pero sí tiene la capacidad de mm, poder insistir mucho mm, en que el primer elemento de competitividad no es limitar los precios, es eliminar impuestos, mm, ¿vale? Y intentar agrandar la torta. O sea, lo que no podemos es seguir poniendo el impuesto a los elementos que hoy día tenemos, ¿vale? Porque con el elemento de precios ceros, por ejemplo, la energía no producida no paga impuestos. Lo que necesito yo es que haya un consumidor que la consuma, que pague impuestos de esa energía, los que tenga que pagar, pero que también pague la inversión que se está creando. Y esa es la gran preocupación, que vemos que el tamaño de la tarta está contenido, con lo mm, cual la presión fiscal sobre los elementos actuales mm. de producción está siendo cada día mayor. ¿Por qué? Porque los costes del estado de bienestar están siendo también Claro. mayores. Entonces, es difícil, es fácil hablar con el ministro de Hacienda y que te diga, no digo en particular, sino que Mm. en general, ministros de Hacienda en el mundo, todos te dicen, sí, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, pero cuando bajan al señor del Tesoro o el del presupuesto, Que le dicen, bajan oiga, impuestos jefe, es que está mucho, todo ¿eh? gastado, o sea, no hay por dónde recortar, lo que hay que hacer es aumentar. Entonces, tenemos que trabajar sobre la fiscalidad, pero si ya no podemos trabajar sobre la fiscalidad de disminuir la electricidad, pues hagámosla equivalente respecto a los otros medios energéticos. Lo Correcto. que no puede ser es que la energía eléctrica hoy día soporte una carga fiscal pues casi 6 o 7 veces más alta que el gas. Mm, La energía eléctrica es el tercer elemento más gravado de los productos en España. El alcohol, el mm, tabaco y la energía eléctrica. mm. Sí, No tiene mucho no sentido. Ni tiene. el alcohol ni el tabaco nos van a alterar la cadena de precios Mm, para inducir elementos en la inflación, pues la electricidad sí. mm, Entonces, y lo vemos evidentemente y notamos la sensibilidad. Ahora, por ejemplo, en las medidas de crisis de la guerra de Irán, se han bajado impuestos, el específico a la electricidad, al mínimo que permite Europa, que es un 0,5. Nosotros lo tenemos en el 5,11. Tenemos un impuesto a la electricidad que grava la producción del 7%. mm, Tenemos el IVA, por supuesto, el 21%, que lo podríamos perfectamente mm, también mm, reducir. Evidentemente que estoy hablando desde el punto de vista de la electricidad, no desde el punto mm, de vista del ministro de Hacienda. mm. ¿Vale? Él va a tener una pérdida de recaudación, sin lugar a dudas, pero la tendrá que buscar en otras vías. En Efectivamente. una crisis, ¿vale? Y no se enojen conmigo otras industrias, pero en la crisis del COVID, la industria farmacéutica tuvo unos resultados espectaculares. No recuerdo que le hayan puesto Mm, tanto impuesto como nos han puesto a nosotros producto de las crisis energéticas. O sea, de alguna forma, la gran preocupación es que estamos afectando el dinero de la solución, lo estamos grabando con impuestos. mm, Que ese dinero va a inversión. Y si ese dinero lo sacamos del mundo de la inversión y lo pasamos al mundo del gasto, se nos va a desaparecer. mm, Entonces, la política fiscal para la electricidad y para la energía en general la tenemos que repensar completamente. No podemos seguir permitiendo que si la energía eléctrica va a ser un elemento tan influyente en componentes de la inflación, le sigamos metiendo impuestos para que se siga afectando de manera completamente artificial. mm, Esos son componentes que se traspasan a precio. mm. Por mucho, si se mantienen en el tiempo, terminan siendo estructuras de coste y en consecuencia se van traspasando los precios y vamos perdiendo competitividad. La ganamos
en la producción En de la costes producción. variables bajos y la perdemos en una fiscalidad alta. Ahora tocamos otro tema que también preocupa, que es la movilidad eléctrica, el coche eléctrico. Durante muchos años ha sido como una apuesta de futuro, del coche eléctrico, y ahora es una realidad. Pero esta realidad, ¿estamos preparados para tener todos coche eléctrico? Y ¿Todo al mismo tiempo? bueno, todo Porque al mismo tiempo seguro que no. ha de saber que los problemas suelen ser cuando todo el mundo desea hacer lo mismo Sí. al mismo tiempo. Ujú. Pero si transitamos de forma ordenada, estamos preparados, sin lugar a dudas. Sí, sí. Estamos Energía transitando. tenemos. Vale. O sea, uno de los Sí, elementos. pero puntos de Bueno, recarga. hoy día estamos. Puntos públicos debe haber en España ya unos 50.000, más de Mm, 50.000 puntos de recarga. mm, Yo creo que hoy día, para el parque que tenemos en este momento, porque esto tiene que ser también en la discusión del huevo o la gallina, digamos. mm, Tiene que haber puntos de recarga para que vengan los coches eléctricos, tienen que haber coches eléctricos para que haya puntos de recarga. Creo que ya hay suficiente para resolver ese dilema. mm. Hay suficientes puntos de recarga. ¿No? Evidentemente que Pero tú está. ves a 10 años vista que todos los coches sean eléctricos. ¿Has probado el coche eléctrico? No. No, bueno, me he subido, pero no tengo un coche eléctrico y de momento no, no me motiva mucho. Pero tú, ¿cómo lo ves? Yo, Lo importante es que yo, contestes tú. No, no, Pero, no, a ver, yo lo veo muy claro. Desde el punto de vista de movilidad, el coche eléctrico es más eficiente Mm, que el coche de combustión, mm, ¿no? Desde el punto de vista de coste del energético necesario para moverlo, la electricidad va a ser más barata que el combustible fósil, mm, ¿no? La accesibilidad a puntos de recarga va a dejar de ser una cuestión relevante por dos razones, porque hay disponibilidad y porque la velocidad en que se ha desarrollado la autonomía de las baterías ha sido espectacular mm, y seguirá, ¿no? Hoy día tenemos coches chinos con autonomías de 800 kilómetros y algo de gasolina, porque le pueden poner algo de híbrido, que usan la gasolina no para mover el coche, para producir más bueno, energía eléctrica pueden estar en 1.200, 1.100 kilómetros. Y todos los días sale algo nuevo mm, y de mucho mayor espectacularidad. Yo no sé si, claro, hay que meterse un poquito en Instagram, por ejemplo, o mm, en las redes sociales a trastear temas de coches eléctricos chinos, es que los mm, desarrollos que están teniendo son brutales, brutales. Y mm, además con unos costes de producción bajísimos. Y además con una decisión de que el coche es eléctrico. mm. China no está dudando si el coche es a No, combustión no, no. eléctrico. Ya hizo una Ellos no apuesta dudan. muy clara. El problema que hemos tenido en Europa es que probablemente el desarrollo de la tecnología nace en los centros de innovación europeos o se desarrolla en gran parte en la industria europea y nos hemos pasado muchos años discutiendo si sí, si no o si tal vez. Y ese es uno de los problemas hoy día. La Mm, demora en adoptar las decisiones, la demora luego en implementarlas y la demora luego en masificarlas. Nosotros creemos abiertamente en el coche eléctrico, creo que ya no es un tema solo de movilidad urbana, creo que eso es indiscutible. En un tipo de coche eléctrico que se está adaptando a la cultura española, no en toda Europa la gente el viernes coge el coche, recorre 400 kilómetros para ir a su pueblo. mm, ¿Vale? Y en un pueblo donde a veces no hay cargador, pero hoy día ya hay autonomía suficiente, hay tiempos de recarga equivalentes a lo que es un repostaje de combustible y otros accesorios, un bocata, un café, un pasar al mm, servicio, se pueden conseguir cargas de 80% en 10, 15 minutos. Y sobre todo, lo que vemos es el transporte eléctrico en grandes flotas, incluso autónomas. mm, O sea, ese es un gran salto que vamos a pasar en muy poco tiempo, que es la movilidad autónoma de grandes flotas. O mm, sea, nos vamos a encontrar con buses, camiones que tienen unos circuitos muy claros. La regulación, por ejemplo, española establece que por cada 4 horas, creo recordar, cada 4 horas de conducción, el conductor tiene que descansar 40 minutos. Tenemos que poner una batería en el camión que le dé autonomía de 4 horas y que se cargue en 40 minutos. Pues esos son cargadores de 1 megavatio. mm, Hay que reforzar la red. Estamos poniendo cargadores en puertos, los famosos mm, OPS, para que los barcos que llegan al puerto, los cruceros, mm. dejen de estar conectados a sus sistemas de Normal. generación propio y se puedan conectar a la electricidad, que también son otro elemento de descarbonización y de movilidad. ¿Vale? Entonces, yo creo que se va avanzando. La gente dice, no, pero aviones eléctricos no van a haber nunca. Bueno, pero si con que resolvamos el transporte terrestre ya hemos hecho una gran labor. Bueno,
Ahora casi voy a hacer la última porque hay que dar paso a la fila cero y si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, yo creo que me gustaría, tú representas a una empresa y tu presidente, pero tú que estás aquí hoy, a una empresa importante en España que es Iberdrola, tanto en lo que sería el sector energético como en el país, para el país. Es decir, tenéis empleo, tenéis un volumen de negocio. eh, y en este sentido, ¿qué impacto económico crees que tiene vuestra compañía en el sector y en España? ¿Qué impacto estáis? A ver, yo creo que el impacto se ha visto reflejado en los últimos 20 años en una apuesta casi quijotesca. Cuando apostamos por los molinos, pues nos miraban todos como diciendo, ¿y esto por qué camino van? Mm, Apostábamos por los molinos cuando, mm, cuando lo que había que hacer era ciclos combinados. mm, Eh, Desde ese momento empezaron unos planes de inversión que son espectaculares. Nosotros el año pasado presentamos un plan de inversión de 58.000 millones de euros, eh, fundamentalmente concentrado este plan en particular en Estados Unidos y en Reino Unido, pero hay 7.300 millones para invertir todavía en España, con las limitaciones que tenemos. mm, Porque si tuviéramos acceso a poder, y creemos que lo tendremos, está en discusión, como te decía, este Real Decreto que mm. aumenta la posibilidad de Sí, inversión en la red posibilidades. para acelerar, eso nos permitirá tener algún mayor volumen de inversión. Pero lo que se refleja en Iberdrola son compras por 14.000, 15.000 millones de euros al año, en un modelo que siempre hemos trabajado desde el punto de vista de que seamos una empresa tractora. O sea, yo creo que una gran virtud de Iberdrola es apostar por el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, la eólica marina, que se está Mm, construyendo en Alemania, los pilotes, los jackets, todo lo que es la estructura de la torre, pues se hace en astilleros españoles. mm, ¿Vale? Y se lleva desde aquí hacia allá, y se lleva desde aquí hacia Estados Unidos. O sea, y transformadores y componentes eléctricos. Tenemos un hub de innovación en Bilbao, que es una especie de laboratorio de red donde startups y empresas prueban y testean sus productos en la red, porque también tenemos que trabajar en la eficiencia de la red. Aquí no se trata de meter mm, dinero y dinero en la red, si podemos buscar, ya hay noticias, por ejemplo, en Europa ahora que se está buscando elevar un escalón más de tensión. En Europa el nivel máximo es 400.000 voltios, en Brasil ya están en los 500.000. ¿Por qué? Porque son conductividades de mayores volúmenes de energía, con conducciones más baratas y con menos pérdidas, digamos, para grandes distancias. Eso de alguna forma lo vamos reflejando también en que nuestra actividad y de nuestros resultados, una parte la dedicamos, como no puede ser de otra forma, a pagar dividendos a nuestros accionistas, a pagarle la cuota cotiza. correspondiente a nuestros bancos financiadores, Mm, ¿vale? Pero también la otra parte está completamente destinada a la reinversión. Entonces es un círculo virtuoso, ¿vale? Que de lo que se destina al resultado, una parte importante va a la reinversión. Mucha gente dice, no, es que ustedes ganan mucho. No, no, si nosotros ganamos, nosotros estamos, cada día somos más regulados. mm, Y ser regulado significa que un regulador independiente, externo y no muy afín a mis intereses, normalmente suele fijarme la retribución. mm, ¿Qué es lo que hago yo? Pues invertir y recibir una retribución. Si invierto mucho, recibo más y aparece un resultado mayor. Si invierto menos, pues el resultado caerá. Y lo que estamos haciendo, evidentemente, es mantener un ritmo de inversión. Contribución fiscal. El año pasado Iberdrola aportó a las arcas fiscales globales de mm, toda su presencia 10.400 millones de euros. Eso parece que no se pierde, pero es 1 billón por hora. mm. Hacer las cuentas fáciles. 1 billón por hora. Una hora que llevamos hablando aquí, millón. Otra más, otro millón. ¿Vale? Eso es de impuestos propios y de impuestos recaudados de terceros. Recaudados, Eso claro. es así. Pero ¿cuánto pagamos en España? Mm, 4.650. mm, Pues ¿cuánto ganamos en España? Pues la mitad. Entonces, pues trabajamos para tres manitos. mm. Una, la fiscalidad, otra, la financiación y otra, el accionista. Y entre medio hay que hacer funcionar el sistema. ¿Vale? Entonces, yo creo que la aportación económica, la aportación en innovación, la importación, el efecto tractor, lo reflejan los 125 años que estamos celebrando precisamente este año 2026. Es una empresa que ha tenido visión de largo plazo, es una empresa que ha tenido capacidad de anticiparse a los cambios y convencer a gente que nos acompañe en esos cambios. Hubo que convencer a empresas que pasaban de construir alas de avión o palas de helicóptero a hacer
palas de aerogeneradores. Eso no es tan fácil, ni era fácil en ese momento. Pasa por convencer empresas muy familiares, muy locales, de ir a Estados Unidos o a Brasil. O sea, aquí tenemos una red de medidores electrónicos ya testada, probada, ultra mejorada. Pues si vamos a instalar medidores en Estados Unidos o en Brasil, lo lógico es que aprovechemos lo que estamos produciendo o podemos desarrollar desde aquí con industria local. No se trata de llegar allá y no tener presencia local. Es ese mix entre local y lo que podamos llevar desde España. Yo creo que esas son las grandes virtudes, el ser una empresa tractora, el ser una empresa bandera, el ser una empresa reconocida. Creo que el hecho de haber hecho las cosas bien, hoy día hemos tenido, no creo que hayamos llegado al récord de cotización, pero estamos en 135.000 millones de euros. ¿Vale? Y esas palabras. Se dice fácil, Un pero ha orgullo. costado llegar. Y lo que nos queda, cuando siempre decimos que lo mejor está por venir. Muy bien. ¿Vale? Pues nada, si te parece, Víctor. Sí. Gracias, decano. Gracias, Mario Ruiz Tagle, por esta interesante conversación. Si os parece, damos paso a las preguntas de fila cero. En primer lugar, tenemos la pregunta de Emilio Álvarez Pérez Bedia, presidente del Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos. Sé que tienes una agenda muy complicada y la verdad, pues estamos muy agradecidos que vengas al colegio. Yo tenía una pregunta que hacerte, pero la voy a cambiar porque ya has contestado, que era referente al tema de las nucleares, tema de, bueno, pues de un debate en la sociedad que no todo el mundo ve con buenos ojos las nucleares, pero la voy a cambiar a raíz de tu intervención. Eh, Europa es un continente que se comenta en muchas ocasiones que está excesivamente regulado y concretamente en materia de sostenibilidad. De ahí que ahora se hayan frenado algunas directivas comunitarias precisamente porque había una presión de las empresas diciendo que había un exceso de regulación en materia de sostenibilidad y esto ha hecho un cambio en políticas. Pero en cualquier caso, si queremos reindustrializarnos, que nos hemos dado cuenta que es un continente dependiente excesivamente de servicios, y queremos competir con alguno de los dos grandes ejes de potencias mundiales, como son Estados Unidos y China. Tú has comentado, y permíteme que te tutee. Sí, por supuesto. Gracias. Tú has comentado que China todavía en su industria utiliza mucho hidrocarburos, que son muy contaminantes. En cambio, tenemos que competir en Europa, que Europa pues tenemos una industria mucho más sostenible. Realmente, a medio y largo plazo, vamos a poder competir. Es decir, se va a tener que desregular Europa, regular China para estar más o menos en el mismo nivel y que los costes sean similares y poder competir realmente, porque llegará un momento que, de no ser así, la industria de Europa cada vez vaya menos, como se está viendo en los últimos años. Simplemente esto, gracias. A ver, es verdad que China tiene todavía una matriz energética bastante fósil, pero también es verdad que el nivel de electrificación que está teniendo China hoy día ya le da las características de un electroestado. No nos olvidemos que existían los petroestados, o siguen existiendo, y empiezan a aparecer los electroestados. Otra cosa es con qué lo genere. Por el momento lo está generando con una matriz algo diversificada, pero ya es electricidad. Luego lo reconvertirá y pasará muy rápidamente a ser sostenible. El camino probablemente nos lleve al mismo punto, el de ellos a lo mejor es distinto al nuestro. El problema de la regulación en Europa es un tema, por la velocidad a la que se desarrolla, desde el momento en que se hace la regulación en la Comunidad Europea, los tiempos que hay para que los Estados miembros acojan esas regulaciones y para que luego siga cayendo hasta que, por de alguna forma, nos aparece en la realidad. Todo ese tiempo se llama incertidumbre. Y mientras existe incertidumbre, pues lo que hay es una aprensión de la inversión a avanzar en ese tema. Entonces, la gran diferencia hoy día de Europa con Estados Unidos o con China es la velocidad de ejecución de las ideas que tenemos clarísimas. O sea, ¿alguien tiene alguna duda que el informe Draghi o el informe Letta no nos marcan una ruta de por dónde ir? Pues ese informe ya va a cumplir 2 años. Y si hacemos un observatorio de cuánto se ha hecho de eso, pues muy poco. Entonces, el problema no es la regulación, el tema es cuánto nos demoramos en convertirla en realidad. El tema es en saber qué hacer. La preocupación de ir en una dirección, parar y devolvernos. Las apuestas suelen ser caras.
pero tienen que ser decididas para un objetivo. ¿Qué es lo que nos están mostrando los dos grandes componentes de competitividad que tenemos hoy día? Que tienen apuestas sumamente decididas. Estamos discutiendo en Europa hoy día los centros de procesos de datos, que consumen mucha energía y pueden ser un problema. Y eso no es una solución. No tenemos en los centros de proceso de datos, es verdad que tienen poco empleo el centro de proceso de datos, pero lo que se está mostrando es que hay una industria con el dato en cuanto a inteligencia y a producto y a productividad brutal. ¿Quién es el campeón mundial en eso hoy día? Pues lo está haciendo Estados Unidos. Yo no digo que China lo haya renunciado, no tengo autoridad para una cosa de esa naturaleza, pero China se ha ido por otro camino. Dice, yo voy a producir masivamente todos los bienes al más bajo costo posible. Y el mundo de la robótica. No sé si vieron ustedes un video del Año Nuevo chino en que hay unos robots a esta altura bailando y arriba hay unas personas bailando. Y claro, mira, los robots la verdad es que bailan fenomenal, pero claro, las personas bailan un poquito mejor. Pues bueno, después desvistieron a las personas y eran robots. Eso hay que mirarlo y analizarlo desde el punto de vista de lo realmente sorprendente que es. O sea, están desarrollando una robótica que ya va a salir de la industria. Ya no va a ser el robot del brazo fijo que va a hacer 4 cosas, 5 o 6 movimientos. Va a ser un robot que va a poder desempeñar otro tipo de funciones en otras áreas. Con lo cual, esto va de competitividad. Ese tiene que ser nuestro norte. ¿Qué niveles de regulación necesitamos para ser competitivos? Probablemente menos de la que tenemos. ¿Vale? Yo vengo del mundo del derecho, como viste en la presentación, y siempre digo que hay 2 tipos de constituciones, las que detallan todo, y un poco el modelo americano, que son 10 grandes acts más algunas modificaciones. Y el resto lo vamos interpretando en el caminar. Aquí nos falta un poco eso. Yo creo que el tema de la velocidad de desarrollo, de regulación que se hace en Europa, se discute, puede estar 2, 3, 4, 5 años, desde que se aprueba, 2, 3, 4 años para transponerla en las regulaciones locales y desde ahí empezar a aplicarla. Es que 10 años hoy día son siglos a la velocidad que se está desarrollando el mundo. Si hay algo que tenemos hoy día es incertidumbre. ¿Vale? Tenemos la certidumbre de que tenemos incertidumbre. Y lo que genera en gran parte esa incertidumbre es la velocidad a la que vamos. Lo conversábamos el otro día con gente de medios periodísticos. Antes llegaban las noticias, había un editor, hacía el periódico y lo publicaba al día siguiente. Masticaba el diario. Hoy día son titulares todo el día. El periódico escrito de mañana será el resumen de muchas noticias que aparecieron hoy. Esa velocidad es la que nos genera incertidumbre. La información nos genera incertidumbre. Con lo cual nos tenemos que concentrar en 4 vectores y en 4 palancas: competitividad, autonomía energética, electrificación. Ese es un vector de Europa. Europa no tiene ni tendrá, salvo que quiera dar un salto brutal y decir, mira, yo voy a empezar a producir energía con otros elementos. No lo sé, no me corresponde decidir. Pero tenemos clara una apuesta. Y estamos viendo que funciona. Cuando en el laboratorio hoy día tomamos el conflicto en Irán y vemos los precios energéticos, los países con una matriz energética diversificada y basada en energías renovables están teniendo un comportamiento mejor en precios eléctricos que los que no lo tienen. Y si le agregamos almacenamiento, va a ser mejor aún. Y si es de largo plazo, mejor aún. Con lo cual, ¿dónde vamos a llegar? Pues si no nos apuramos, no llegaremos. Lo veremos pasar. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, si os parece, de Ana García Molina, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas y presidenta de la Comisión de Economía y Sostenibilidad. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Mario, por toda esta conversación que has tenido con el decano, y me añado a las felicitaciones de Emilio. Voy a seguir con la fiscalidad, ¿vale? Porque después con la pregunta lo puedes unir y enlazar y contestar lo que creas oportuno. Ursula von der Leyen, obviamente, ha comentado que la electricidad soporta una carga fiscal a nivel europeo 15 veces superior a la del gas. No se trata de entrar ahora en la discusión si el gas o la electricidad soporta o no más carga, ¿no? Y de palabras de ellas, dice, supone una carga desproporcionada para las empresas y para aquellas que deben de electrificarse para descarbonizarse. Lo has ido comentando. La Agencia Internacional de Energía dice que el componente fiscal de la electricidad en nuestro país es 4,2 veces,
superior a la de gas, o fue en el primer trimestre del 2025, ¿no? Parece ser que usamos más impuestos, obviamente, para encarecer lo que es la luz y el gas. Pero no estoy hablando de los impuestos del 21% del IVA, sino son los otros impuestos eléctricos del 5,11 o el gravamen a la generación del 7%, etcétera. Dinamarca, esto es una noticia, no la he podido contrastar, pero digamos de la información era bastante fiable, prevé reducir hasta el 99% el componente fiscal de la electricidad para los hogares entre el 2026 y 2027. Es una apuesta, digamos, estratégica hacia la electrificación. También siempre cuando comparamos Dinamarca con país de unos 6 millones de población u 8 con España o con otros países, claro, hay muchos componentes ahí que influyen, ¿no? Ahora sí que te hago la pregunta, ¿no? Parece ser que sí que es verdad que todo el mundo está alineado en que se tiene que hacer una reforma en el mercado eléctrico español y en el europeo para adaptarnos a esta transición energética que has ido comentando. Pero obviamente también, según el sector, hay muchas discrepancias, ¿no? En qué es necesario realizar y cómo se ha de hacer. Iberdrola, que tiene mucha presencia, tiene un peso muy importante en el sistema eléctrico español y con esta presencia internacional que también nos has comentado, ¿cómo crees o qué consideras o desde tu punto de vista cuáles serían las reformas prioritarias que se tendrían que empezar a realizar y cómo se tendrían que financiar a nivel de mercado, digamos, español? Y te añado también otro ítem, ¿no? A la pregunta. Y desde el punto de vista europeo, también si el mercado marginalista se tendría que realizar una propuesta para su modificación. A ver, vamos por parte. Lo primero, mientras sigamos hablando de reformas, caemos en lo que comentábamos recién. Acabamos de hacer una reforma del sistema eléctrico europeo. Después de la crisis de la invasión de Rusia en Ucrania, ¿vale? Todos los efectos de medidas que se fueron adoptando concluyeron de alguna forma en un análisis sobre una reforma. ¿Y a qué se llegó? Electrificación, en primer lugar, en la apuesta. Para electrificar, yo necesito desarrollar mercados distintos. Es verdad que el tema del coste marginal suele ser un punto de discusión, pero el sector eléctrico es el único que tiene precio marginal. Los tomates en el supermercado no están a precio marginal. Las fresas después de las inundaciones en Huelva este invierno no tienen precio marginal. No están al último precio del... O sea, que el marginalismo no lo voy a defender porque está la discusión en que el más caro le paga a señores que tienen costes de producción mucho menores. Pero es que esos señores hicieron el análisis económico de su inversión basado precisamente en la obtención de esos ingresos, con lo cual el mercado marginalista no es el problema. Nosotros siempre, y fuimos de verdad no tuvimos capacidad de explicar en ese momento de la crisis del año 2022 y 2023, todos los días los noticieros españoles abrían con el precio spot de la electricidad. Pues un altísimo porcentaje de la energía eléctrica en España no está inducida por ese precio. Todos los productos que Iberdrola tiene para vender energía, uno está indexado al precio spot. El resto son todos precios fijos a plazos. Y ese es el mercado de los PPA, que te lo permiten las energías renovables. Porque como tienen costes variables definidos, yo puedo ofrecerte un precio de largo plazo. Es mi inversión dividida por la generación, ¿vale? Y multiplicada por un determinado precio. Yo con esto tengo una rentabilidad y te vendo una energía a un determinado precio. Ese es el mercado que hay que desarrollar hoy día en Europa. ¿Quiénes están teniendo problemas? Pues los que se han quedado en la apuesta del mercado spot. Y eso, pues, si nosotros contratamos un seguro a precio fijo, ocurra el riesgo o no ocurra el riesgo, pues yo no me arriesgaría a tener la electricidad con la cantidad de problemas geopolíticos que hay y con los inductores de precio que hoy día tienen sobre la electricidad a un precio spot. Con lo cual, lo que hay que hacer es desarrollar el mercado de los PPA. ¿Qué ocurre por otro lado? Yo soy un gran industrial de industria electrointensiva. Cuando hay un problema gordo, me dan una ayuda.
¿vale? Pero si yo firmo un PPA, lo tengo a 64 euros de por vida. No recibo ayuda. Entonces me voy a quedar un poquito en las ayudas y un poquito en el PPA de largo plazo. Entonces, lo que no podemos hacer es estar constantemente dejando, en mi modesta opinión, y casi personal, lo que no podemos estar dejando es en eterna incertidumbre la regulación de un segmento tan estructural y estratégico como el sector eléctrico europeo. Hay que aumentar las interconexiones. Eso es fundamental. Y esas no se van a aumentar por cada país poniéndose de acuerdo con su vecino. ¿Vale? Entonces, esas tienen que venir europeas. ¿Y cómo se tienen que financiar? Pues probablemente a nivel europeo. Porque son infraestructuras que nos van a servir para que Alemania hoy día no esté pagando 150 euros por megavatio, 120, 130, no sé exactamente cuál es el precio hoy, pero es que para que los productores fotovoltaicos hoy día a las 12 del día en España no cobren 0 o menos 2 euros, tengan que pagar para producir. Esa energía no producida es lo peor que le puede pasar a la competitividad europea. Y lo mismo pasa algunos fines de semana o algunos momentos en Alemania, cuando hay exceso de viento, pues también los precios se caen a cero. Esas son las reformas que tenemos que hacer. Son reformas sobre la estructura del sector. Seguir discutiendo sobre el modelo es muy simple. Vamos a poner precios regulados a la energía y basado en eso vamos a hacer las inversiones. Cuidado, que hay mercados fuera de Europa en donde eso no existe y pueden convertirse en más atractivos. Y el capital tiene un problema, y es que vuela más rápido que los aviones. A la velocidad de la luz, es una transacción electrónica. ¿Vale? Entonces, se desplazarán las inversiones a mercados que les den más estabilidad y más seguridad. Porque un mercado que le estamos anunciando constantes reformas en inversiones de alto capital y por alto plazo, por largo plazo, ojo, las tasas de rentabilidad que hay que exigirles son mayores. Los spreads sobre las tasas de riesgo son mayores. Disminuyamos esos riesgos. Dejemos el mercado europeo desarrollarse, centrémonos en lo que son infraestructuras, que es lo que necesitamos en este momento, aumentemos el nivel de interconexiones, no sé si aérea, subterránea, marina, submarina, no lo sé, pero tenemos que aumentar el nivel de interconexión y, y no continuar poniendo un signo de interrogación sobre el sector eléctrico, que es lo que nos va a dar la competitividad, porque solo con eso yo ya altero el equilibrio de las tecnologías. Mira, nadie habla de alterar el mercado del gas. Nadie habla de alterar el mercado del gas. Qué curioso, ¿eh? Perdonad la expresión, qué curioso. ¿Ustedes saben a cuánto llegó el TTF famoso, que es el índice de indexación del gas europeo, cuando la presidenta von der Leyen, en agosto del 22 o 23, perdón las fechas, pero pasa el tiempo tan rápido, en un agosto, porque era verano, anunció que iban a intervenir el precio del gas, cayó 100 euros prácticamente en una semana. ¿El coste de la molécula cambió? No, no, no. El TTF es un índice casi de logística. Si había barcos descargando gas, bajaba el precio. Si no había barcos porque había viento en Rotterdam y no podía acercarse el barco a descargar, pues el precio del gas subía. ¿Tiene que ver algo eso con nuestra realidad? Entonces, ojo con los mercados que regulamos y los que desregulamos. Lo que necesitamos es electricidad. Y si nos vamos a electrificar, pues dejemos el mercado funcionando como está. Cuando el precio es cero o negativo, nadie me llama a Iberdrola para decirme si me falta dinero a fin de mes para pagarle al banco, para pagar salario o para pagarle al dividendo al accionista. Ahora, cuando pasó de 67 euros, lo caparon. No, no puede, en plena crisis no puede haber más de 67, pero el gas estaba a 300. Entonces, ojo con dónde ponemos, yo siempre insisto, cuando tenemos un recurso, ¿es parte de la solución o es parte del problema? Y la jodemos cuando sacamos dinero, que es parte de la solución. La solución viene de invertir en energía eléctrica y de reinvertir flujo en energía eléctrica. ¿Qué se hace con los fondos de los ETS? ¿A qué se dedican? A invertir en energía eléctrica. Los fondos de CO2 se están dedicando a otras cosas. Eso es un problema de Europa. Europa tiene que fiscalizar eso. ¿Por qué? Porque es esencial que esos recursos que reciben los países se destinen a la transición energética. Fueron creados para eso. Si no, se distorsionan. El industrial que los paga siente que lo está dando a otras cosas, no para lo que realmente tiene que destinarse. Entonces, a mí me preocupa el eterno sensación de que reformando mercados vamos a resolver los problemas. Un mercado que está en constante reforma
lo que hace es espantar a los actores, dejarlos en statu quo, porque no saben la decisión final de esa resolución de cómo va a ser el mercado en el cual van a desarrollar su inversión por 30 años. Esto no es el mercado financiero que opero hoy, salgo, vendo mañana, lo que perdí hoy día, me recupero mañana, pierdo 3 días o gano 4. No podemos convertir el mercado eléctrico en la ruleta rusa. Es un poco la percepción como empresa y como industria. Y creo que Europa lo aprendió. Es que tuvimos 4 años, 3 años, dándonos vuelta con una reforma de mercado que se revisaba en el 26. Cuando se intentó analizar y está ahora en discusión, ¿quiénes son los que presionan para reformar el mercado? Los que no han hecho los deberes. La presión no viene del sur de Europa, viene del norte de Europa. Cuando vemos las matrices renovables muy bajas, asociado a lo fácil, a lo que existe, ¿no? Perfecto. Abrimos, si os parece, el turno de preguntas del público. Si tenemos alguna pregunta, en segunda fila. Buenas tardes. Este mercado a nivel de grandes empresas se concentra y para sobrevivir el tamaño es importante y no sé si los países pueden vetar concentraciones de empresas. En cuanto a... Sector eléctrico a Sí, nivel... hay normas de competencia europea en que para integraciones de sector eléctrico hay que pedir autorizaciones en Europa y hay normas de competencia también internas en España. O sea, los niveles de concentración están fiscalizados, ¿no? Regulados y fiscalizados. Y el tamaño es importante. El tamaño, El sector. el tamaño, mercado el que- tamaño el tamaño es muy importante a depender de la escala donde tú quieras participar, ¿vale? Y yo creo que un muy buen ejemplo es en la inversión en plantas fotovoltaicas. Pues muchos amigos nuestros tienen plantas fotovoltaicas porque el tamaño en ese caso no es relevante. Era tener un terreno, era tener un acceso, era tener acceso a la tecnología y a una financiación, ¿vale? Ahora, para emprender inversiones en red a 30 años, para invertir los volúmenes de inversión que hay que tener, para ser un actor relevante en la transición energética, el tamaño es importante. Pero en su día se vetó la fusión Endesa Gas Natural del gobierno, ¿no? Creo. Pero luego al final acabó siendo un grupo italiano quien la compró, ¿no? Endesa. Yo iba al colegio en esa época. Eso es pasado, futuro, pluscuamperfecto. No, sobre eso no tengo nada que decirte. ¿Qué quieres que te diga? Fue una decisión que se tomó y los que la tomaron tendrían los elementos para tomarla. Y de ahí en adelante los ríos han seguido corriendo y las realidades han seguido pasando. En esa época Endesa era mucho más grande que Iberdrola y hoy día Iberdrola es lo que es. Tenemos otra pregunta por ahí. No, no digas eso. ¿No? Sobre todo el micrófono, porque es que hay gente en línea. Sí, no, Mario, primero todo, No te muchas oigo. gracias por... Por favor, que. No, pues. Vale. Ya está. Pues si no, no. No, muchas gracias por la lección que nos has dado. Yo tampoco sé mucho de este sector, pero dado que has insistido mucho en que hay que electrificar y hay que dejarse un poco más de regulaciones y de modelos, sino que ya está todo bastante estipulado, y dada la pregunta que ha habido concentración de empresas previamente, ¿cómo estáis en el sector, los diversos players que os tenéis que unir unos a otros de cara a hacer esta fuerza y esta, podríamos decir, misión de educar no solo al gobierno, sino a instituciones diversas, públicas, otras privadas, es decir, un poco de lobby, si me permites la expresión, de cara a conseguir este objetivo que decías que es básico para todos los consumidores y para, evidentemente, vosotros, ¿no? ¿Cómo está la situación al respecto? Porque la unión dicen que hace la fuerza y el asociacionismo muchas veces consigue cosas en diversos sectores y plataformas, ¿no? Supongo que de esto habláis entre vosotros también, pero no sé hasta qué punto podéis ser eficientes en cuanto a impacto. Gracias. Casi la pregunta tendría que hacértela yo. ¿Cómo nos ves? Yo creo que el esfuerzo es insuficiente
porque es un esfuerzo también bastante individual, ¿no? No te creas que hay un diálogo mancomunado. Hay cuestiones sobre las cuales conseguimos acuerdos a través de las asociaciones en las cuales participamos, pero no son acuerdos bilaterales. Eso, de hecho, no existe, digamos. No hay un trabajo en esa línea. Ahora, sobre grandes discursos, las configuraciones de las empresas eléctricas también son diferentes. Hay empresas eléctricas como la nuestra, privada toda la vida y dedicada 100% a renovable y con un camino muy claro de reducir sus emisiones y ir a unas tecnologías de generación muy definidas. Pues hay otras empresas eléctricas que tienen un abanico mucho más grande y que operan con combustibles fósiles o tecnologías que utilizan fósiles, con renovables, con de todos, digamos. Entonces, los intereses son distintos. O hay otros derechamente que se han integrado verticalmente y son productores de combustibles fósiles y tienen ciclos combinados, por ejemplo. Y es tan legítimo como el... Vuelvo a insistir en uno de los primeros elementos que puse al principio. Del 100% de energía que consume Europa, el 22-24% se produce con electricidad. Todo el resto son otro tipo de energía. Con lo cual, esto no se trata de decir, mira, no, que mañana cero combustible fósil. Es imposible. Por eso la palabra es electrificar. Es un proceso continuo de irnos trasladando de una tecnología a otra. Primero en las matrices de generación. El gran avance que hay que hacer ahora es el consumo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué lo hacemos? Porque hemos hecho los deberes en la generación. La mejor demostración es que los precios están donde están y no es porque no tengamos demanda, si es que sabemos que tenemos demanda. Y trabajamos con la autoridad regulatoria, trabajamos con el gobierno, fundamentalmente en lo que podemos pedir, que son marcos predecibles, los incentivos adecuados, los retornos adecuados, ¿vale? Y en eso nos ha ido mal, por lo cual creo que el esfuerzo todavía ha sido insuficiente. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Una y quedamos con esta, la última. Primero de todo, muchas gracias por tus palabras. Quería preguntarte acerca de, bueno, retomando, no, perdón, quería preguntarte acerca de lo que lo que comentaste anteriormente del apagón y de red eléctrica y todo esto. Nos comentaste acerca de que la energía hidroeléctrica era una energía que servía como un poco de amortiguador, ¿no? Cuando había diferencias en la demanda, subidas o bajadas, pues servía la energía eléctrica. Entonces yo te quería preguntar hasta qué punto puede ser un amortiguador confiable, considerando que pueden haber, como has dicho tú muy bien, bueno, escasez de agua Sequías. debido a sequías que incluso se pueden agravar debido al cambio climático durante los próximos años. Y en segundo lugar, considerando los derechos a la naturaleza que se atribuyen a algunas reservas naturales y páramos naturales, si crees que esto podría afectar a la obtención de energía eléctrica de estos ríos al suponer un impacto ambiental. Pero claro, existen distintos ejemplos, como el río Atrato en Colombia, por ejemplo, donde se está suprimiendo casi totalmente la explotación industrial de los ríos, tanto en industria extractora como en energética. Entonces, considerando todo este cambio que se está dando socialmente, ¿consideras que podríamos todavía seguir confiando en la energía hidroeléctrica como amortiguador? Gracias. A ver, dos cosas. Una, por terminar bien la pregunta anterior, nos ha ido mal en promover al regulador, lo cual nos exige, de alguna manera, una preocupación, y es en tasas de retorno, cuando yo comparo con Europa, tengo alternativas más rentables. En carga impositiva, que era la pregunta anterior, cuando me comparo con Europa, hay países que están bajando las cargas fiscales sobre la electricidad. Con lo cual, a eso me refiero que no hemos sido capaces de convencer porque en el resto de Europa entendemos que lo tienen más claro y están adoptando decisiones que les favorecen. Ahora, los resultados de todo esto los veremos en el medio y largo plazo, desgraciadamente. Esto hay que ir de alguna manera tomando la temperatura para ver cómo evolucionamos. Pero mientras más nos demoremos, yo lo tengo muy claro. Un centro de proceso de datos que no se instala aquí, se instalará en Portugal, en Francia o en otro lado, o en Marruecos, ¿no? Y no se va a instalar nunca más aquí. O sea, eso también tenemos que tenerlo claro. Ahora, yendo a tu pregunta sobre la energía hidroeléctrica, el concepto es, en primer lugar, el control de tensión es un tema muy local, ¿no? A diferencia de la frecuencia que se controla en toda Europa, ¿no? Y se puede transportar el control de frecuencia, por decirlo de alguna forma, por toda Europa.
el fenómeno de la tensión es un fenómeno eminentemente local y suele tener que controlarse en los grandes nudos del sistema. ¿Qué es lo que hay? Grandes conjuntos hidroeléctricos que pues, se conectan en estos grandes nudos. ¿Qué niveles de sequía tenemos que llegar a tener para no tener perder absolutamente esa capacidad? Pues no tengo nociones de que en España hayamos llegado a una condición de esa, a pesar de que tuvimos el año 22, que fue un año extremadamente seco, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener conciencia es que un embalse que está construido en un río para producir hidroelectricidad va a tener fluctuaciones. Y si está construido para riego, va a tener mucho más fluctuaciones todavía, porque se trata de extraerle toda el agua. ¿Vale? En el caso de la electricidad, lo que hacemos es ir de alguna manera optimizando ese uso del agua. Cuando yo esa agua tengo la posibilidad de almacenarla en un embalse superior, entonces ya no tengo el problema de no disponer del recurso, porque lo que voy a hacer es estar bajando y subiendo constantemente esa agua, ¿vale? Voy a tener el agua del flujo natural del río y seguirá su curso fluyente, pero para los efectos de hidroelectricidad voy a tener por este otro lado esta solución. La hidroelectricidad, evidentemente, con el surgimiento de políticas ambientales mucho más restrictivas, es una de las tecnologías que ha quedado reducida prácticamente al mínimo, ¿vale? No se construyen hoy día prácticamente centrales hidroeléctricas. Nosotros acabamos de construir una en el río Támega, en Portugal, después de prácticamente 15 años, entre estudios, análisis, construcción, seguimientos ambientales y una serie de mejoras. Pero también hay que darle un valor a lo que se ha hecho con las presas en los ríos respecto al punto de vista ambiental. Hoy día no hay los mismos flujos de agua que había hace 40, 50 o 60 años atrás cuando estas presas se hicieron. Entonces, el mezclar lo ambiental con lo hidroeléctrico, todas las tecnologías generan un impacto. Nosotros mismos generamos impacto. Lo que tenemos que hacer es moderarlo y creo que en eso la regulación ambiental europea, pues Yo viví en Brasil 20 años y también tiene una regulación ambiental espectacular, pero se consiguen hacer cosas. Se pueden usar compensaciones, pero también tenemos que tener claro una cosa, tenemos que hacer un pacto social distinto y es cómo nos desarrollamos, porque si necesitamos más energía es por eso que la instalamos y la producimos. Tenemos el mismo problema con las placas fotovoltaicas, ¿no? Es que usan grandes extensiones del territorio. Pero es que cuando tomamos todas las placas fotovoltaicas que están puestas en España y lo ponemos sobre el territorio, es un punto que en un mapa de escala normal no es más que una cabeza de un alfiler. Entonces, yo lo que quiero transmitir, la hidroelectricidad la hidráulica, generando electricidad, ¿controla tensiones? Sí, las controla. ¿Necesita agua? Por supuesto. ¿Cómo me la aseguro? Haciendo almacenamiento. Hola, buenas tardes. Sí. Mi pregunta va referida a la expansión del coche eléctrico. Yo tengo coche eléctrico, le invito al decano a que lo pruebe porque no hay marcha atrás. Gracias. No tienen marcha atrás, ¿cierto? Exacto, es como pasar al lado oscuro, no vuelves más. Entonces, para promover la expansión del coche eléctrico, para mí tiene el razonamiento de que lo cargo en casa, pero muchas personas no disponen de la infraestructura. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué es tan caro recargarlo fuera de casa? Porque se pagan hasta 70 céntimos el kilovatio, cuando en casa se puede cargar por 8 o 9 céntimos. Gracias. Vale. Se paga fuera de casa más caro que en casa por varias razones. Una, es la tensión en la que cargues. Tú estás cargando con la tensión de tu casa, con lo cual no ha habido que hacer ningún refuerzo en la red para poner ese cargador. Segundo, tú tienes flexibilidad, ¿vale? Puedes elegir el momento en que cargues el coche. El que llega a una recarga pública tiene menos grados de libertad para elegir esa recarga. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la precificación de la recarga tiene que ver mucho con la tensión, tiene que ver con la velocidad de la carga, pero también tiene que ver con otra cosa, que es fidelízate con un suministrador. Porque, por ejemplo, en Iberdrola, si compras un plan, que puede ser el Aventureros, y si además eres parte del plan de fidelidad de mi Iberdrola, tienes un descuento, y si además tienes la electricidad de tu casa con nosotros, tienes otro descuento, con lo cual vas bajando el precio. Ese es el elemento que está hoy día, el precio de tótem, por decirlo de alguna forma, versus el precio real, es que puedes tener descuentos del 50%. Entonces, la gente que está en el coche eléctrico hoy día tiene que entrar en la cultura de funcionar con un aplicativo, de fidelizarse en el consumo, en el suministro, de buscar la programación. Hoy día los cargadores
hay un aplicativo que se llama Electromap que tiene los precios. O sea, yo ya no elijo dónde recargo, sino que además puedo buscar los más baratos. O si dispongo de poco tiempo, puedo pagar un poco más, ¿vale? Pero también hay que mirar, tú me dices 70 céntimos. Esos son 70 euros por cuántos kilómetros. Bien. ¿Y un coche? Con 10, 11 euros, calculado entre 10 y 12 euros dependiendo del coche. Por eso, ¿no? Y el coche eléctrico cargado en casa, 100 kilómetros es 1,5 €. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir optimizando mi recarga en base a unos tamaños de red en donde yo pueda, de alguna forma, evitar lo que han sido los sobrerefuerzos de red, ¿vale? O las velocidades de tensión. O sea, los equipos que hay que tener para cargar a 400.000 voltios no son los mismos que hay que tener en 7 kilovoltios, ¿no? Pero ese es el modelo. Y hay tarifas para el sector del taxi, por ejemplo, que también son con recarga nocturna o muchas recargas diurnas. O sea, el coche eléctrico tiene un elemento de flexibilidad de la demanda que es necesaria en la transición energética actual. Si todos los coches eléctricos cargaran hoy día a mediodía, que desgraciadamente es anticiclo humano, llegando a tu casa, tú llegas y te conectas tarde por la noche, pues si cargaras a las 12 del día, la tarifa sería aún más baja. ¿Por qué? Porque el precio está siendo cero. Entonces, una manera de absorber esa demanda es poniéndola en las baterías de los coches eléctricos. Eso es lo que se llama la flexibilidad de la demanda, que es una de las bondades del vehículo eléctrico. Pero los costes de mantenimiento son mucho menores. O sea, yo creo que, te lo digo, o sea, lo que estamos viendo de penetración de coches eléctricos hoy día es que se están matriculando entre el 10 y el 15% de coches son 100% eléctricos. Y eso ha ido creciendo. Hoy día, los primeros 5 meses de este año, es casi el 40% más que el año pasado. O sea, y con toda la duda de si hay ayuda o no hay ayuda. O sea, ya la gente se ha tirado al coche eléctrico en que el concesionario está asumiendo la gestión de la ayuda. El concesionario es el que le está repasando ¿no? Y para probarlo nosotros tenemos un producto que es el poder hacer un leasing de coche eléctrico con cargador y con una tarifa especial que ya te voy a preguntar la dirección y lo conversamos. Y con 10.000 puntos 11.500 puntos de recarga tenemos esta semana, más toda la red que coparticipamos, estamos del orden de 25.000 puntos de recarga en el aplicativo de Iberdrola, que eso es la mitad de los puntos de recarga pública que hay hoy día. Y uno de los desafíos, efectivamente, para la total masificación del coche eléctrico, van a ser la recarga de todos los coches que por las noches duermen en la calle y no en un estacionamiento. Pero no demonicemos una tecnología porque duermen en la calle, porque han dormido siempre en la calle. Ya habrá una solución que se creará. El desarrollo humano, cuando se dedica al bien, encuentra soluciones. ¿Os acordáis de los parquímetros? A lo mejor volveremos a los parquímetros. Y de ahí saldrán 2 tomas lógicas para poder cargar coches. Pero vamos a pensar que algún día todos los coches van a ser eléctricos. Ni mis nietos estarán aquí. Pero bueno, trabajaremos para que muchos sean eléctricos, eso sin lugar a dudas. Bien, perfecto. Pues muchas gracias, Mario Restable. Muchas gracias, decano Carlos Puig de Travi, por esta organización. Gracias. Gracias también a la Fila Cero por vuestras preguntas, al público por vuestras preguntas y sobre todo por vuestra asistencia. Creo que no nos ha quedado nada en el tintero, pero por si acaso yo me he quedado con algunas reflexiones. Decías, nos quedamos con la energía autóctona como clave de la autonomía estratégica, con la seguridad y la competitividad industrial como faro, como norte, como estrategia para España y también para Europa, con esa necesidad cada vez más imperante de seguir electrificando, con el riesgo bajo, muy bajo de otro apagón. Decías también ahora, ¿no? Repetías esta idea de no demonizar ninguna Pero, tecnología. por favor, no me carguen a mí el riesgo bajo, muy bajo. Ese es mi dado lo que se ha cambiado en la operación del sistema, ¿vale? Hemos incorporado más energía síncrona, eso significa que baja el riesgo. Ahora, cuidado, que esto es cosa de milisegundos, ¿vale? O sea, que hay que estar muy atento a que no se produzca. Todo indica que no, pero En ese sentido decías también lo de no golpear o no culpar al cartero, ¿no? Las energías no tienen, las energías renovables no tienen la culpa. Esa necesidad también de seguridad, de dar seguridad para tener también una visión a largo plazo. Tenemos que ser más ágiles con la regulación.
La electrificación es un tema de seguridad nacional, decías también. La inflación, esta me ha gustado mucho, la metáfora de la inflación como la pasta de dientes, ¿no? Fácil de sacar. Van a llegar muchos a hacer la prueba. ¿Eh? Van a llegar muchos a hacer la prueba. El coste de la sociedad de bienestar también señalabas, o la necesidad de repensar la política fiscal. Y yo me quedo también con la importancia de entender cada vez más y mejor el fenómeno de la inteligencia artificial que comentabas al comienzo, de pasar un poco de la revisión a la creación y a la creatividad, de cómo hemos pasado también de un mundo de globalización a estas reservas estratégicas locales, a la velocidad de ejecución de las ideas y por último hablabas de este pacto social, ¿no? Que he oído más de una ocasión al catedrático también Antón Costas hablar de la necesidad de un nuevo pacto social para desarrollarnos como sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos.